Ya se la saben, link en la descripción, comenta, comparte y si te gusta suscríbete. Capítulo 15. Se trata de cómo juegas el juego. Besos y abrazos. Por favor, perdóname. Naruto casi gruñó cuando las palabras se repitieron una y otra vez en su cabeza. Desde la disculpa de Miya, no, disculpa no era un término apropiado para lo que había hecho, tal vez una súplica desesperada de expiación fuera mejor. Sí, definitivamente mejor. Desde la súplica desesperada de expiación de Miya, Naruto había podido pensar en muy pocas cosas más. Se las había arreglado para ponerle una fachada a su Sekire, no quería preocuparlos, después de todo, tenían sus propias batallas próximas con las que lidiar. Pero la verdad del asunto era que no había podido pensar en mucho más que en su conversación con Miya solo media hora antes. Cruzándose de brazos, el shinobi eterno soltó un gran suspiro mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y miraba al cielo. Actualmente, Naruto estaba sentado en un banco de madera en una pequeña alcoba de árboles que estaba a unas 2 docenas de metros del hospital Ayamaki. El hospital en sí se parecía a cualquier otro hospital que hubiera visto, era grande y cuadrado, la forma geométrica de todo el hospital era la de un rectángulo. Parecía tener alrededor de 70 metros de altura, con 7 pisos en total, y estaba hecho de ladrillos blancos con ventanas que salpicaban cada piso para mostrar dónde estaban las habitaciones. Al igual que todos los demás hospitales que Naruto había visto, lo odiaba, una animosidad que había adquirido desde su infancia. No podía soportar el sitio del edificio dolorosamente aburrido, con sus paredes sin vida y su interior monótono. El olor a antiséptico que siempre acompañaba al hospital y acosaba su sentido del olfato con su hedor repugnante. Los médicos y enfermeras que siempre actuaban de forma tan amistosa y familiar cuando te estaban trabajando, pero que realmente no les importaba si morías o no, odiaba todo eso, y ni siquiera el hecho de que Sakura, Tsunade Ba-chan y Shizune Nee-chan habían trabajado en un hospital cuando estaban vivas podía cambiar eso. Bueno, tal vez era un poco parcial, así que demándenlo. Era viejo y, como tal, podía ser tan parcial y odioso como quisiera. Encima de él, el cielo era de un azul claro, con solo unas pocas nubes tenues intercaladas en el lienzo que la naturaleza había pintado. Sin mucha cobertura de nubes, los brillantes rayos del sol brillaban sobre la gran ciudad metropolitana, los numerosos edificios y estructuras brillaban bajo el sol de la tarde. Dentro de su lugar en la pequeña alcoba de árboles, el sol estaba parcialmente bloqueado para que no pudiera alcanzar adecuadamente su intensidad sobre el rubio. En lugar de un nivel singular de brillo que cubriera toda la distancia alrededor de su persona con la misma intensidad, las ramas de los árboles bloqueaban el sol y creaban varios rayos de luz que brillaban a través de las grietas. Sin embargo, a pesar de la belleza de la escena, si ignorara ese edificio abandonado por Dios de un blanco sin vida que estaba cerca de él, Naruto estaba demasiado inquieto para entregarse a la belleza circundante de la naturaleza, su mente todavía tenía problemas para aceptar los eventos antes de dejar Maison Izumo. El mayor problema, pensó Naruto, no era que Miya se hubiera disculpado, sino la forma en que lo había hecho. Había sido un acto de necesidad desesperada. ¿Para qué? Naruto no lo sabía. Tal vez solo necesitaba algún tipo de cierre, tal vez su distanciamiento la estaba afectando más de lo que inicialmente había asumido que lo haría, sin embargo, fácilmente podría haber sido culpa. Había una gran cantidad de posibilidades, pero el hecho era que Miya, una mujer cuya fuerza estaba a la par con un hombre que había sido uno de los shinobi más fuertes del mundo, y alguien que, a pesar de su infracción contra él, todavía respetaba mucho, se había arrodillado y le había rogado que la perdonara. Simplemente no parecía correcto, y en ese momento Naruto no había podido comprender realmente por qué estaba dispuesta a llegar tan lejos para obtener su perdón. El asunto se complicó aún más por el hecho de que no estaba seguro de qué pensar, y no solo en lo que respecta a su disculpa. La verdad era que Naruto ya no estaba seguro de sus propias opiniones sobre el asunto. Su ira, la llama moralista que había avivado desde que se enteró de que Miya lo había espiado, se había ido. La increíble irritación que sentía por la necesidad hipócrita de Miya de aprender más sobre él cuando ella guardaba sus propios secretos casi había desaparecido. Todo lo que quedaba ahora era confusión sobre lo que había sucedido entre él y Miya, sus sentimientos sobre el asunto y el asunto en sí. Naruto ya no entendía sus propios sentimientos sobre el tema, algo que lo molestaba intensamente. ¿Sonomura y Matsuno? ¿HMM? Naruto se animó, resistiendo el impulso de llevarse una mano a la oreja izquierda cuando la voz de Seo irrumpió en sus pensamientos. Frente a su propio conflicto interno, el rubio había olvidado casi por completo que no estaba solo.
Sin girar demasiado la cabeza, sus ojos miraron hacia el techo del hospital. Con su percepción mejorada, pudo distinguir fácilmente las tres figuras que estaban en la parte superior. Seo, agachado mientras miraba a Naruto a través de un par de binoculares, y Ikari y Vicky, paradas a ambos lados de la Shikari. ¿De qué estás hablando? ¿Tu nuevo Sekirei? Por supuesto, la respuesta que llegó sonó divertida, claramente Seo estaba encontrando algo agradable en la confusión distraída del rubio. Tenía la sensación de que probablemente terminarías volando más Sekirei antes de que terminara la primera fase, pero nunca hubiera adivinado que serían esos dos. Al principio, Naruto estaba confundido por las palabras del hombre. ¿Cómo sabía de Omura y Matsu? La respuesta era obvia, por supuesto, Seo sabía de Omura debido a los gemelos relámpago. Por lo que sabía, el Sekirei de Ashikabi de aspecto desaliñado había peleado con el usuario de fuego en múltiples ocasiones, naturalmente, como su Ashikabi, sabría sobre eso. Matsu fue igual de fácil después de pensarlo un poco. Seo había sido el mejor amigo de Takehito, y Takehito había estado casado con Miya. Naturalmente, el otro Ashikabi sabría sobre Matsu debido a su relación con el difunto esposo de la casera. Las respuestas eran tan simples, que el shinobi eterno se reprendería a sí mismo más tarde por estar tan concentrado en un conflicto interno que le tomó varios segundos llegar a una explicación razonable. ¿Cómo sabes que les hice volar? Preguntó Naruto por el auricular que llevaba puesto. Era un dispositivo muy pequeño, no más grande que un trozo de cable de cobre que uno esperaría encontrar en unos auriculares, y estaba unido a una pequeña bola que se colocaba dentro de la oreja. También era casi invisible, se mezclaba con la piel casi a la perfección, lo que lo convertía en la herramienta perfecta para una misión como esta. En realidad, había usado los auriculares para intentar curar su aburrimiento. Después de todo, no era como si hubiera necesitado un nuevo y sofisticado dispositivo de comunicación, ya que rara vez hablaba con nadie. Sin embargo, había sido un buen ejercicio intelectual. El dispositivo en sí era bastante simple en su fabricación, solo un walkie-talkie con auriculares estándar. Estaba hecho de los mismos componentes que uno podría esperar encontrar en esos auriculares espía que usan los niños. Lo que hizo que Naruto fuera tan diferente de los otros auriculares que había por ahí, además de su tamaño más pequeño y la capacidad de mimetizarse con la piel de una persona para permanecer invisible, eran los muchos sellos que cubrían el pequeño dispositivo. Imperceptibles para todos, excepto para los microscopios más poderosos, los pequeños dispositivos de comunicación que Naruto hizo tenían una matriz de sellado elaborada en ellos, miles de sellos diminutos y microscópicos que se habían inscrito en cada milímetro de su superficie. Era posiblemente la matriz de sellado más compleja que había hecho nunca, más complicada incluso que el Iraisin de su padre, o las matrices de sellos de invocación de antaño. Por supuesto, Naruto había tenido mucho tiempo para mejorar en Funjutsu, era el único arte ninja que había seguido estudiando después de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Después de varios miles de años de trabajar sello tras sello tras sello, no era descabellado decir que Naruto era el mejor maestro de sellos que jamás haya existido en el mundo. El sello en sí era lo que hacía que los auriculares de Naruto fueran tan diferentes a todo lo que se encuentra en el mercado actual, ni siquiera los avances tecnológicos de Envy podrían igualar a estos dispositivos en particular. Eso se debía a lo que hacían los sellos, además de vincular los dispositivos de comunicación, también permitía que se los controlara de forma remota a través del teléfono con pantalla táctil que Naruto le había dejado a Matsu para ese mismo propósito. Y gracias al hecho de que eran los sellos mismos los que permitían el libre flujo de diálogo entre los diferentes auriculares, nadie podría rastrear la conversación, porque los dispositivos simplemente no tenían frecuencia de comunicación. Fue una lástima que Naruto no hubiera podido fabricarlos pronto, tales dispositivos habrían sido un activo increíble durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Un bufido divertido se escuchó del otro lado. ¿Sabes que Takehito fue uno de los investigadores principales del plan Sekirei, no? La pregunta era retórica, ya que Seo no le dio a Naruto la oportunidad de responder antes de continuar. Él fue el genetista principal a cargo de ajustar Sekirei y, bueno, digamos que también pudo haber hecho algunos ajustes conmigo. Ah, eso tenía sentido. Naruto no había pensado en ello, pero supuso que debería haber sospechado que Takehito, o al menos alguien involucrado con el plan Sekirei, sería capaz de manipular la estructura genética básica de un humano para facilitar algún tipo de habilidad que no fuera diferente a la de un Sekireis. No había sido él quien originalmente pensó que los Sekireis eran solo humanos a los que se les habían manipulado los genes para otorgarles superpoderes de todos modos.
Si bien su hipótesis con eso puede haber sido errónea, era lógico que alguien se interesara en intentar hacer la misma reestructuración genética en un humano. ¿Y qué? ¿Puedes detectar la presencia de una Ashikabi y la cantidad de Sekirei que tienen? Preguntó Naruto, que en realidad parecía intrigado por la idea. Si Seo realmente pudiera detectar la presencia de otros Ashikabi y la cantidad de Sekirei que tenían, sería una gran ayuda para cualquier plan que Naruto hiciera en el futuro. Es decir, si pudiera convencer a los otros Ashikabi para que lo ayudaran. Afortunadamente, el dinero parecía ser suficiente para motivar a Seo, y si eso no fuera suficiente, entonces el hecho de que Naruto viviera con Miya probablemente lo convenció de la idea de echar una mano cuando fuera necesario. Entre otras cosas, admitió Seo en una declaración que no solo confirmó la sospecha de Naruto, sino que también le hizo saber al rubio que el desaliñado Ashikabi tenía más habilidades que solo la de sentir a Ashikabi y su Sekirei. Por el tono de su voz, estaba claro que Seo estaba tratando de exprimir el misterio de sus habilidades ocultas al máximo. Sin embargo, Naruto no pudo evitar preguntarse si la razón por la que su compañero para esta operación no le estaba diciendo esto era por otra razón. ¿Por qué admitir que tienes un poder que te fue otorgado, pero solo dar una confirmación pasajera de que no es la única habilidad que tienes? ¿Por qué dar ese tipo de información en primer lugar? Podría haberse atribuido a un simple descuido, o tal vez a una fanfarronería ociosa. Seo le pareció algo así como un fanfarrón que disfrutaba presumiendo de los demás, pero Naruto no lo creía así. También existía la posibilidad de que Seo estuviera tratando de sacar de juego al rubio, tal vez había sido contratado por Iga, quien había anticipado cómo iría esta reunión y que Naruto contrataría al otro Ashikabi para que lo ayudara a cuidar sus espaldas. Era una posibilidad descabellada, pero no del todo imposible. Por supuesto, podría ser algo tan simple como el hecho de que Seo confiaba en él porque Miya confiaba en él. Miya. Naruto se sobresaltó cuando se dio cuenta de que, en algún momento durante su conversación con Seo, había olvidado casi por completo su anterior hilo de pensamiento, su discusión con Miya. Todavía estaba allí, flotando en el fondo de su mente como un espectro, pero ya no lo afectaba como lo había hecho hace unos segundos. Era como si toda la conversación hubiera sacado ese pensamiento de su mente. Esta vez, la cabeza del rubio se giró rápidamente hacia las tres figuras que estaban paradas en el techo del hospital. Seo vio esto a través de sus binoculares y saludó con la mano, y con la vista mejorada de Naruto, fue más que capaz de ver la sonrisa en el rostro del hombre. Era una sonrisa muy cómplice, como si supiera lo que acababa de suceder, lo que realmente había hecho por el rubio. ¿Había sido ese el plan de Seo desde el principio? ¿Hacerlo pensar en otra cosa para que no estuviera tan absorto en sus problemas con Miya? ¿Era realmente posible que el desaliñado Ashikabi supiera de los problemas que él y la casera de Maison Izumo estaban teniendo? No, Naruto sacudió la cabeza ligeramente. Dudaba que Seo supiera tanto, ni siquiera su propio Sekirei conocía el alcance total de su discusión con Miya, así que no había forma de que este hombre pudiera saberlo. Pero Seo era astuto, asombrosamente astuto. No sería muy difícil de imaginar llegar a la conclusión de que el otro Ashikabi había podido darse cuenta de que algo estaba en la mente de Naruto y se había propuesto distraer al rubio con un conocimiento que sin duda encontraría interesante. Por otra parte, podría estar equivocado y simplemente analizar demasiado toda la situación. Aún así, las palabras de Seo le habían ayudado a aclarar su mente y por eso estaba agradecido. Tal vez debería pensar en contratar a Seo para más trabajos, ya tenía uno en marcha en el que podría necesitar ayuda y definitivamente sería útil contar con alguien que conociera la ciudad mejor que él para ese trabajo. De todos modos, era algo en lo que pensar. Con sus pensamientos sobre Miya ahora desaparecidos, o al menos temporalmente puestos en pausa, Naruto finalmente pudo concentrarse en la tarea en cuestión. Decidiendo que sería bueno revisar toda la información que tenía a mano, el rubio comenzó un repaso mental de todo lo que sabía sobre Iga Izumi. También conocido como el Ashikabi del Este, Iga era uno de los 3 Ashikabi más destacados en el clan Sekirei. También tenía la segunda reunión más grande de Sekirei bajo su mando personal, 12 en total, incluido el número 22, Kochou. Esto realmente explicaba cómo Iga había podido aprender sobre Naruto. Al igual que Matsu, Kochou era un Sekirei de tipo cerebro con la capacidad de piratear todos y cada uno de los dispositivos electrónicos telepáticamente.
Si bien sus habilidades no estaban a la altura de las de Matsu, especialmente si se considera que su Sekirei de piratería informática de cabello rojo era de un solo dígito y el segundo Sekirei en despertar, el otro tipo cerebro era lo suficientemente talentoso como para piratear la base de datos de Envy y recopilar un poco de información sobre él. Lo que ella sabía era un misterio, pero Naruto dudaba que hubiera podido averiguar algo más que lo básico. Ni siquiera Matsu había sido capaz de reunir mucha información sobre él antes de verse obligado a salir de la computadora central de Envy. La presencia de Kochou en las filas de Iga era tanto un problema como una posible oportunidad en lo que a Naruto respectaba. El problema venía con el hecho de que simplemente no estaba seguro de cuán hábil era la mujer cuando se trataba de recopilar y analizar información. Si bien no dudaba de que Sumatsu estaba muy por encima de las otras Sekirei, sin una demostración adecuada de su habilidad, Naruto nunca podría hacer planes para Iga sin ser demasiado cauteloso. Al mismo tiempo, la habilidad de Kochou presentaba oportunidades para implantar pistas falsas y vertederos de información que Iga encontraría interesantes, pero que finalmente conducirían a una trampa si decidía seguirlas. También había un gran potencial para enfrentar a Iga contra algunos de los otros Ashikabi en el plan Sekirei al alimentar a la número 22 con información falsa. Por supuesto, ahí era donde entraba la cautela de Naruto. Sin una estimación de sus habilidades, no tenía forma de deducir si la mujer podría o no ver la información como lo que era. En el peor de los casos, el acto de enfrentar a los Sekirei de Iga contra los Sekirei de otros Ashikabi podría volverse en su contra si Kochou encontrara alguna forma de rastrear la información hasta él. Por eso tendría que ser cuidadoso y reunir más información antes de hacer planes reales. Sin embargo, no era solo Kochou el que planteaba un problema, y Iga tenía más que solo Sekirei bajo su mando. Aparte de haber alado personalmente a un gran número de Sekirei, Iga también tenía varios Ashikabi junto con sus Sekirei bajo su mando. Esto era lo que hacía de Iga el Ashikabi más peligroso en el plan Sekirei en lo que respecta a Naruto. Con otros Ashikabi y sus Sekirei bajo su mando, el famoso Ashikabi del Este podía romper fácilmente todas y cada una de las reglas del plan Sekirei sin que el acto se rastreara hasta él. Aún más desafortunado fue que Matsu no había podido averiguar a todos los que Iga tenía bajo su control, lo que significaba que había varias variables y comodines en el juego que Naruto no podía planificar. Afortunadamente, la mayoría de sus planes en ese momento todavía estaban en proceso y se mantenían en sus formas más básicas para que pudiera adaptarlos sobre la marcha según lo requiriera la situación. Eso sería suficiente para evitar que lo trastocaran por el momento. En cuanto a Iga, según Omura, que había demostrado ser una fuente de conocimiento en lo que se refiere a Ashikabi como Iga y Mikogami, el hombre conocido por su control sobre la parte oriental de Shinto Teito era bien conocido por su odio y desconfianza hacia los Sekirei. No tenía reparos a la hora de obligarlos a obedecerlo y era bueno construyendo mentiras cuidadosamente elaboradas para enfrentar a sus enemigos entre sí. El Ashikabi del Este aparentemente carecía de cualquier forma de escrúpulos morales cuando se trataba de obtener lo que quería. En realidad, esto fue una bendición en lo que respecta a Naruto. Si Iga no confiaba en su propio Sekirei, significaría que el hombre probablemente tomaría su consejo con pinzas y, en cambio, confiaría en su propio pensamiento intuitivo cuando se tratara de planificar cualquier curso de acción. Combine eso con su inmoralidad y las acciones que había tomado hasta ahora en el plan Sekirei y tendría a alguien que Naruto podría predecir mucho más fácilmente que otros, especialmente al considerar la cantidad de personas con las que había tratado que habían sido como Iga a lo largo de su largo período de vida. Todo lo que Naruto tenía que hacer era mirar las acciones actuales del hombre, combinarlas con su perfil de personalidad y su historial de antecedentes, y el rubio con bigotes marcados podría predecir todos y cada uno de los resultados al planificar acciones contra Iga. Lo único de lo que Naruto aún no estaba seguro era del motivo del hombre. Sin haber conocido aún a Iga, simplemente no era capaz de averiguar el razonamiento del Ashikabi del Este para todos los actos que había cometido desde su inicio en el plan Sekirei. Eso no quería decir que no tenía nada contra Iga. Según las comprobaciones de antecedentes que Naruto había hecho sobre el perfil de personalidad del hombre, la información que le había dado sin saberlo la secretaria de Iga y las cosas que Omura le había dicho, Naruto había podido obtener algunos datos que lo ayudaron a obtener una idea un poco más clara de lo que el hombre quería. El principal conocimiento que tenía Naruto era que Iga aparentemente era el heredero de una gran empresa farmacéutica, lo que explicaba por qué el hombre era el dueño del hospital Ayamaki. También le dio a Naruto una teoría sobre lo que Iga esperaba obtener del plan Sekirei.
Antes de que Envi cobrara importancia, la corporación de Iga, que era una empresa farmacéutica familiar que había pasado de padre a hijo durante unos 150 años, había sido la empresa líder en lo que respecta a tratamientos médicos avanzados. La propia empresa era conocida por su ingenio a la hora de idear nuevas formas de tratar y curar enfermedades, lo que explicaba cómo Iga pudo evitar que una enfermedad supuestamente terminal como la que sufría Ashikabi de Usume empeorara. También explicaba las acciones actuales de Iga. Con el ascenso de Envi, la empresa de Iga había atravesado tiempos difíciles, comparativamente hablando, por supuesto. La empresa en sí seguía siendo poderosa, pero Mid Bioinformatics había logrado robar muchos de los contratos que la empresa de Iga había tenido. Sin duda, la pérdida de tanta gente y de los ingresos que aportaban con su negocio había provocado un aumento de celos en el joven heredero de la empresa. No sería una sorpresa para Naruto si el objetivo de Iga fuera la destrucción completa de Envi o el robo de la riqueza tecnológica alienígena de Envi para sus propios fines. Ambas eran opciones viables y había muchas más que Naruto podía pensar en ese momento. Oye, ten cuidado, mocoso. Iga viene hacia aquí. Solo la creciente habilidad de Naruto para ocultar sus emociones recién desatadas impidió que el rubio mostrara su irritación mediante violentos tics oculares. Iba a vengarse de Seo con bromas de guerra de guerrillas por eso. Tal vez no ahora, pero eventualmente, y cuando lo hiciera, el idiota desaliñado no sabría que lo golpeó. Parece que es hora del espectáculo. Asegúrate de no atacar a menos que yo te dé la señal. Pero eso sería para más adelante, ahora era el momento de comenzar la operación. ¿Y qué señal exactamente buscaremos? Lo sabrás cuando lo veas, dijo el rubio, sin darle al desaliñado Ashikabi la oportunidad de responder, ya que decidió que era hora de alertar a su otro Sekirei de que el plan estaba comenzando. Canalizando chakra hacia su dispositivo de comunicación en su oreja izquierda, Naruto activó un sello que había preparado específicamente para misiones como esta. Matsu, la operación está lista. Besos y abrazos. Matsu estaba aburrida. Sin Naruto y las otras Sekirei que había enviado allí para entretenerla y sin nada más que hacer que esperar la señal de su Ashikabi, la hermosa Sekirei estaba muy aburrida. Dios, odiaba esperar. A diferencia de todas las demás Sekirei bajo el servicio de Naruto, la hacker pelirroja era muy versada en la guerra, ya que había luchado durante la invasión de la isla Kamikura, y por eso estaba muy consciente de cómo se desarrollaban operaciones como esta. Todo era un juego de espera hasta que comenzara la acción. Y, desafortunadamente para ella, toda la acción estaba a varias docenas de millas de distancia, por lo que ni siquiera participaría en ella. Por supuesto, no podía luchar ya que no era un tipo adecuado para el combate, pero eso no era el punto. El punto era que Matsu estaba aburrida. Maldita sea, deseaba que Naruto y los demás estuvieran allí. Nunca se había entretenido tanto en su vida, ver las payasadas de su hermana Sekirei y la rubia era más divertido que cualquiera de las telenovelas que había visto mientras se escondía en Maison y Sumo. Por supuesto, una gran parte de ella también deseaba que su rubio Ashikabi comenzara a tener más intimidad con ella y su otro Sekirei. No sabía por qué parecía tan decidido a contenerse cuando estaba claro para ella que quería hacerle cosas a ella y a los demás, que quería realizar actos que hicieran que su serie favorita de Icha Icha pareciera esos programas infantiles que se podían encontrar en el canal Disney. Matsu no estaba segura de qué estaba pasando con su Ashikabi, pero iba a tener que hacer algo con su vacilación. Sin embargo, es mejor dejar esos pensamientos para otro momento. Matsu, el sonido de la voz de Miya hizo que la pelirroja se volviera de la pantalla de la computadora que había estado mirando. Kusano, que también estaba en la habitación, levantó la vista de donde estaba acostada boca abajo y dibujando una imagen. Si Matsu hubiera estado mirando la colorida representación de la chica verde mordiendo la pierna de Naruto, se le habría caído una gota de sudor. Parecía que la pequeña titán había estado bastante disgustada al enterarse de que su Oni-chan se había ido en una misión sin ella, y estaría más que dispuesta a hacer saber ese disgusto cuando regresara. ¿Sí? Gritó Matsu mientras la entrada oculta de su habitación giraba y se abría para revelar a Miya parada allí. La pelirroja se quedó allí indecisa por un segundo, y Matsu se sorprendió al ver a su ex jefa tan insegura de sí misma. No era Miya en absoluto, por lo que la pelirroja se sintió tentada a creer que esta mujer era una impostora. Solo su larga experiencia con la casera le decía lo contrario. Después de casi 30 segundos completos de no hacer nada más que preocuparse por los dobladillos de su delantal, Miya entró en la habitación.
La luz que la había estado iluminando desde el exterior desapareció cuando entró en la habitación con poca luz, la tenue iluminación arrojaba un brillo extraño sobre su figura y creaba sombras de aspecto duro en sus rasgos. También le reveló a Matsu las ligeras bolsas debajo de los ojos de Miya. Obviamente, algo estaba preocupando a la mujer mayor, y si Matsu fuera una Sekirei apostadora, apostaría a que tenía algo que ver con Naruto. No es que apostara por algo así, o incluso lo mencionara en presencia de Miya, no era suicida. Miya One-san. Gritó Kusano emocionada mientras se ponía de pie. La pequeña rubia corrió hacia su otra figura familiar, con las manos agarrando el dibujo que había hecho. Cuando se detuvo frente a la belleza de cabello morado, Kusano le mostró el dibujo a la mujer. Mira lo que hizo Kuchan. Los ojos de Miya se desviaron del rostro de la joven Sekirei hacia el dibujo en manos de la chica. Sus labios se crisparon una vez cuando vio el dibujo en sí, pero volvieron a tener una expresión más plácida antes de que alguien más pudiera darse cuenta. Es un dibujo muy bueno, Kuchan, dijo, con una sonrisa beatífica en su rostro. Un poco del brillo travieso que había estado ausente desde su altercado con Naruto regresó a sus ojos. Deberías mostrárselo a Naruto-san cuando regrese, estoy segura de que lo apreciará tanto como yo. Bueno, tal vez Miya se sentía un poco vengativa hacia el rubio Ashikabi. No era como si esta fuera su forma de vengarse por haber ignorado su sincera disculpa. Para nada. Kusano asintió con la cabeza con entusiasmo y volvió a sus crayones para poder dibujar un poco más. Matsu miró a la pequeña rubia por un segundo, luego volvió a centrar su atención en Miya. ¿Pasa algo? Le preguntó a la casera. Cuando Miya negó con la cabeza, Matsu frunció el ceño. Me preguntaba si la operación ya había comenzado. Bien, ahora Matsu sabía que algo andaba mal con la mujer. Miya nunca había hablado tan suavemente antes. Esa postura insegura, los movimientos ligeramente espasmódicos, la total falta de autoridad en su voz junto con el hecho de que no estaba usando la actitud agradable que había adquirido durante su mandato como casera de Maison Izumo eran todos indicios de que algo andaba muy mal. ¿En qué medida la discusión entre ella y Naruto estaba afectando a la joven mujer? Aún no ha empezado, Matsu decidió no expresar sus preocupaciones sobre el comportamiento de Miya. Lo que fuera que estuviera sucediendo era algo que Naruto y su ex jefe tendrían que resolver por sí solos. La pelirroja sabía que no era buena idea involucrarse en un asunto como este, incluso si dicha controversia involucraba a su Ashikabi. Todavía estoy esperando que Naruto-tan me envíe la señal para comenzar la misión. Volviéndose hacia la computadora, Matsu comenzó a estudiar el monitor mientras esperaba. La pantalla mostraba un mapa tridimensional del área alrededor del hospital Ayamaki. En ese mapa había varios puntos brillantes, verdes para Naruto y su Sekirei, azules para los aliados, blancos para los neutrales como el personal del hospital y los pacientes, y rojos para otros Ashikabi y Sekireis. Actualmente, la mayoría de los puntos eran blancos, con uno verde a varias docenas de metros del hospital para representar a Naruto, y 3 verdes más en el lado opuesto que representaban a Akitsu, Omura y Musubi. También había 5 puntos azules, 3 directamente en la parte superior del edificio en el lado más cercano a Naruto donde estaban Seo y sus 2 Sekirei, uno dentro de la formación del Sekirei de Naruto que era Usume, y el último en la habitación que la Sekirei de camisa de estrella tetona dijo que era donde residía su Ashikabi. Hasta ahora solo había 3 puntos rojos, 2 de ellos cerca de la entrada principal y uno en el lado opuesto del hospital. Ya veo, murmuró Miya mientras miraba la pantalla con Matsu, estudiando con la mirada los pequeños puntos que representaban a las personas. Matsu miró a la mujer que se inclinaba sobre su hombro y suspiró con un poco de alivio. Parecía que con algo más en lo que concentrarse, la lavanda podía al menos convertirse en una semejanza de su antiguo yo. Eso era bueno, a Matsu no le gustaba ver a la mujer a la que tenía en tan alta estima y a la que temía más que a nadie, cuando se veía tan vulnerable. Justo en ese momento, un pequeño pitido sonó en su oído izquierdo y, a pesar de que no lo necesitaba, levantó la mano izquierda y presionó el apéndice auditivo. Matsu aquí, dijo. Hubo una suave ráfaga de estática antes de que el sonido de la voz de Naruto llegara a través de la línea. Matsu, la operación está en marcha. Y ahí estaba, la señal para que ella iniciara la segunda fase de la operación. Con una rapidez repentina que sobresaltaría a quienes no sabían que Matsu había sido miembro de la primera encarnación del escuadrón de disciplina, la pelirroja agarró el teléfono celular Android que estaba cerca del teclado. Naruto se lo había dado para que pudiera controlar los diversos canales de comunicación entre ella, el grupo de Naruto y el grupo formado por Akitsu, Omura, Musubi y Usume.
Era una forma bastante ingeniosa de garantizar que los dos grupos solo permanecieran en comunicación cuando fuera necesario y no se distrajeran con el diálogo entre ellos. Encendiendo la pantalla de nuevo, sus manos comenzaron a tocar la pantalla táctil, abriendo el programa que le permitiría un control completo sobre toda la comunicación entre ellos. El programa en sí apareció como 3 grupos con imágenes de quienes estaban en cada grupo y líneas que conectaban esos grupos para indicar quién estaba conectado con quién. En este momento todos los grupos estaban conectados, aunque la pelirroja solo había permitido que el grupo involucrado en la segunda fase estuviera conectado de una manera. No quería que Omura comenzara a discutir con Naruto sobre su protección ahora que la misión había comenzado. Si bien el programa en sí parecía muy básico en cuanto a atractivo visual, el hacker no pudo evitar maravillarse de lo complejo que debía haber sido el proceso real, y además era fácil de usar. Matsu no tenía idea de cómo Naruto había logrado crear un programa tan increíble, pero tenía la intención de preguntarle una vez que regresara de la misión. Después de teclear unas cuantas veces más, Matsu reemplazó y separó el canal que Naruto estaba usando del que ella y la Sekirei que comenzarían su misión estaban usando. Cuando vio que las pequeñas líneas que significaban la conexión entre el grupo de Naruto y el grupo de Omura desaparecían por completo, dejándola como la única conectada a ambos grupos al mismo tiempo, supo que era hora de comenzar su propia parte en el plan de Naruto. La de coordinadora entre los dos grupos y analista. Su trabajo era asegurarse de que Naruto y el otro grupo estuvieran actualizados con un flujo constante de información y coordinar sus esfuerzos para asegurarse de que todo saliera sin problemas. Tras seleccionar al grupo formado por la Sekirei, Matsu activó un enlace para que el diálogo fluyera solo entre ella y ellos antes de hablar por sus auriculares. Omura, es hora de que tú y los demás comiencen la segunda fase del plan. La operación rescate de Chio está oficialmente en marcha. Bien, la respuesta descontenta de Omura llegó a través del dispositivo. Parecía que el usuario de fuego todavía no estaba muy contento con cómo había resultado todo, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Contaremos contigo para que nos guíes, supongo. Parecía que tampoco le gustaba el hecho de que Matsu estuviera dirigiendo sus movimientos. Oh, bueno, mala suerte para él. Matsu no estaba dispuesto a dejar que el hombre con pechos arruinara el plan de su Ashikabi al tratar de abordar esta misión a su manera. Omura estaba acostumbrada a las acciones de una sola persona, que no eran del todo adecuadas para operaciones a gran escala y de múltiples fases como esta. Esta era su especialidad. Detrás de ella, Miya observó cómo los dedos de Matsu comenzaban a volar sobre su teclado. El monitor comenzó a cambiar del mapa tridimensional con puntos que representaban personas a la retroalimentación en tiempo real a través del satélite Envi que ella había pirateado solo para este propósito. En ese caso, quiero que todos ataquen al siguiente Sekirei de la siguiente manera. Besos y abrazos. Omura escuchó las instrucciones de Matsu, con el ceño fruncido. Naruto había determinado que él sería el encargado de la segunda fase del plan, la de sacar a Chio del hospital y llevarla a salvo a Maison Izumo. Por supuesto, la única razón por la que lo pusieron a cargo fue porque ninguno de los otros dos podía hacerlo. Akitsu simplemente carecía del carisma y la capacidad para liderar un grupo debido a lo taciturna que era, y Musubi, bueno, ella nunca sería capaz de ejecutar un plan como este. La mayoría de sus funciones mentales, cuando se trataba de algo que involucrara a un Sekirei enemigo, permanecían estrictamente en el aspecto de luchar y luchar y luchar que el plan Sekirei establecía. Echando un vistazo a la Sekirei más pechugona del grupo, sus pensamientos se confirmaron. Musubi casi rebotaba de emoción, con los puños apretados bajo la barbilla y la respiración agitada mientras trataba de contener su indomable deseo de combate. Sí, ella no sería buena para liderar un grupo en algo como esto. Usume también era una opción, probablemente podría haberlos liderado con cierto éxito. Pero la Sekirei con camisa de estrella iba a estar demasiado ocupada rescatando a su Ashikabi como para dirigir adecuadamente a alguien. La usuaria de fuego miró a la Sekirei para quien se había creado este plan para ayudar. Usume ya no llevaba su ropa normal, y en su lugar tenía puesto su traje de Sekirei. Un juego de sábanas gemelas que ocultaban sus pechos y se envolvían alrededor de su cuello y caja torácica, otra sábana formando una extraña prenda de sarón barra taparrabos en la parte inferior de su cuerpo. A su alrededor, rayos de color blanco flotaban y revoloteaban a su alrededor de tal manera que parecían estar vivos. Otro velo descansaba sobre su cabeza, lo suficientemente bajo para servir como una capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro.
La expresión de su rostro le dijo a Omura que no estaba pensando en nada más que en sacar a su Ashikabi de ese hospital lo antes posible. Y con la única otra Sekirei capaz de liderar al grupo demasiado concentrada en su propia misión personal, Omura había sido nombrada líder del escuadrón. De todos ellos, él era el único que no solo podía dirigir a los demás, sino que tampoco tenía tanto interés personal en esto como para no poder funcionar como líder. Eso no significaba que no estuviera preocupado por Ashikabi de Usume, la mujer había sido su amiga desde que se había mudado a Maison Izumo. Era solo que podía trabajar sin que sus sentimientos afectaran sus decisiones. Pero eso no significaba que le gustara el plan. ¿Entiendes todo eso? Sacado de sus pensamientos por el sonido de la voz de Matsu, Omura hizo una mueca. Sí, lo tengo, dijo, pasándose la mano por el pelo. Comenzaremos la operación ahora. Buena suerte. Gracias. Con un suspiro, Omura miró a los tres Sekirei y con él, sus ojos se endurecieron un poco mientras se preparaba para hacer algo que nunca había hecho antes. Liderar a un grupo de Sekirei en una misión para rescatar a uno de dichos Sekirei Ashikabi. Estaba nervioso. Era comprensible cuando uno consideraba el hecho de que nunca había hecho esto antes. ¿Luchar contra otro Sekirei para proteger a un Sekirei sin alas? Sí. ¿Formar equipo con el mismo Ashikabi y Sekirei que tenía para esta misión para rescatar a la chica verde de los Sekirei de Mikogami? Sí. ¿Liderar un escuadrón de 4 hombres de Sekirei en territorio enemigo para rescatar a uno de dichos Sekirei Ashikabi del hombre más despiadado involucrado en el plan Sekirei junto a ese monstruo Hiroto Minaka? No. Sí, Omura siempre tuvo motivos para estar nervioso. Sin embargo, por mucho que no le gustara este plan, por mucho que deseara que su Ashikabi fuera más razonable, tampoco tenía intención de dejar que fallara. Naruto y Usume contaban con que él hiciera su parte, por lo que haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que el plan tuviera éxito. Es hora de que comencemos con nuestra fase del plan, les dijo a los demás que estaban con él. Musubi dejó de saltar incesantemente para mirarlo, la atención de Usume dejó la ventana de una habitación en particular en el hospital, sin duda la habitación de su Ashikabi, para centrarse en él, y a Kipsu, bueno, ella lo había estado mirando desde el momento en que habían dejado la presencia de Naruto. Era un poco desconcertante, para ser honesto. Ya era hora, gruñó Usume mientras se cruzaba de brazos. Por la expresión impaciente de su rostro, estaba más que lista para comenzar esta misión. Su impaciencia irradiaba de ella como una llama. Entonces, ¿cuál es el plan? Hay 3 Sekirei aquí en el hospital, Omura comenzó a explicar las instrucciones de Matsu. En un esfuerzo por evitar que se produjeran conversaciones sin sentido, solo Omura, Matsu, Naruto, Usume y Seo tenían un dispositivo de comunicación, por lo que ninguno de los demás sabía cuál era el plan. Explicárselo era su trabajo. 2 de ellos están vigilando el frente y uno de ellos está de guardia en la parte de atrás. ¿Vamos a luchar contra ellos? ¿Son fuertes? Musubi estaba literalmente rebotando sobre las puntas de sus pies otra vez. Estaba muy claro dónde estaba su enfoque, de ahí la razón por la que probablemente nunca se le daría a cargo de una misión. ¿Contra quién voy a luchar? ¿Eh? Tranquilízate, Musubi, espetó Omura, que rápidamente se irritó con el constante deseo de combate de las excitables Sekireis. Esta era una misión importante, maldita sea. No tenían tiempo para entregarse a una violencia sin sentido. Estoy tratando de explicar la misión. Cierto. Musubi dejó de saltar, aparentemente calmándose, y golpeó con el puño la palma abierta. La misión. Lo siento, olvidé que estamos aquí para rescatar a Ashikabi de Usume-san. Sacó el puño de la palma y golpeó sus nudillos contra su cabeza mientras sacaba la lengua. Omura suspiró, realmente, esta chica era demasiado. ¿Cómo lidió Naruto con ella? De todos modos, nuestro trabajo, hizo un gesto hacia sí mismo, a Kitsu y Musubi, es simple. Necesitamos enfrentarnos a las Sekirei que protegen el hospital y alejarlas de los terrenos del hospital. Si es posible, debemos eliminarlas, pero si no, entonces mantenerlas alejadas el tiempo suficiente para que Usume pueda sacar a su Ashikabi está bien. Akitsu miró a la usuaria de hielo mientras dicha mujer se animaba. Te ocuparás del que está detrás del hospital. Musubi y yo nos encargaremos de los que están al frente, de esa manera podría vigilar a la luchadora de puños demasiado entusiasta para que no hiciera nada estúpido. Mientras hacemos eso, Usume se colará en la habitación de su Ashikabi y la sacará de allí a toda prisa. ¿Todos entienden su parte? ¿Sí? Gritó alegremente Musubi, levantando su puño izquierdo en el aire. Sé lo que debo hacer.
Usume volvió a mirar hacia el hospital, sus ojos se centraron en algo que solo ella podía ver. La reacción tardía de Akitsu llegó cuando miró a Omura y asintió. Sí. Está bien entonces, Omura exhaló una gran bocanada de aire, era lo único que se le ocurrió hacer para liberar la tensión de su cuerpo. Empecemos. Musubi, tú estás conmigo. Cierto. Musubi asintió con la cabeza una vez, su rostro mostraba una extraña combinación de seriedad y emoción. Parecía cambiar entre ambas cosas a intervalos aleatorios, y Omura no estaba muy seguro de qué hacer con eso. Tal vez Musubi estaba tratando de calmar su actitud emocionada y estaba teniendo problemas. Parecía bastante plausible, y estaría en consonancia con lo que había visto de la chica hasta ahora. Al menos parecía estar lista para la misión, por lo que supuso que mientras estuviera lista y dispuesta a seguir sus instrucciones, las cosas estarían bien. Muy bien, vámonos. No hacía falta decir más palabras, estaba claro que todos entendían cuál era la tarea y qué estaba en juego si fallaban. Los ojos de Usume eran duros, eran la mirada de un Sekirei que estaba a punto de proteger a su Ashikawa más preciado. Akitsu también parecía lista, aunque era difícil decirlo ya que mantenía su expresión facial inexpresiva. Omura ni siquiera estaba segura de qué tan lista estaba Musubi, estaba un poco inquieta y parecía ansiosa por comenzar, pero eso podría ser solo emoción. Al menos ya no estaba rebotando sobre las puntas de sus pies. Con sus caminos determinados, el grupo de Sekirei se dividió para sus respectivas tareas. Musubi y Omura se dirigieron a toda velocidad hacia el frente del hospital, Akitsu se dirigió hacia atrás y Usume se dirigió directamente hacia la habitación del hospital de la persona que significaba el mundo para ella. La segunda fase de la misión para rescatar a Chio y debilitar las fuerzas de Iga Izumi había comenzado. Besos y abrazos. Bisounen. Eso fue lo primero que le vino a la mente a Naruto cuando vio a Iga Izumi en persona. Vestido con un elaborado traje de negocios blanco puro que parecía ser más caro de lo que el ciudadano promedio ganaba en un año, tal vez incluso dos, con una camisa blanca debajo de su traje de negocios y una corbata negra que le daba al joven un aire de refinamiento. Era bastante delgado, pero por la forma en que se movía era obvio que se mantenía en forma. Su cabello castaño claro estaba cortado en el aspecto ligeramente desordenado pero refinado que la mayoría de los bisounen estereotípicos tenían en estos días, similar pero ligeramente diferente del estilo de cabello de Omura. El flequillo de su cabello escondía ojos gris claro que tenían una agudeza si uno los miraba con suficiente atención. Fríos, calculadores, eran los ojos de alguien que no solo tenía un intelecto feroz sino también una falta de moral. Naruto determinó en ese mismo momento que este hombre sería uno de los más peligrosos a los que traicionar, y uno de los más útiles si jugaba bien sus cartas. Cuando el hombre se acercó a él, Naruto se levantó de su lugar en el banco. Japón era un mundo de costumbres, tradición y etiqueta. Necesitaba seguirle el juego por ahora, y no estaría bien que alguien de su posición mostrara una flagrante falta de respeto a alguien tan rico y obviamente poderoso como Iga. No es que tal cosa realmente significara mucho para Naruto, y si iban a ir con los ingresos acumulados, entonces él tenía al chico Bisounen superado por siglos. Por supuesto, nadie sabía sobre la riqueza de Naruto o que él era el autor de la aclamada serie Icha Icha, y él no iba a admitirlo de todos modos, así que alardear de su riqueza sobre alguien más no tenía sentido. Entonces Naruto se puso de pie cuando el hombre se acercó y le ofreció una ligera reverencia, lo suficiente para ser educado, pero no lo suficiente para mostrar deferencia. Tú debes ser Uzumaki Naruto, empezó a decir Iga, su voz sonaba más joven de lo que Naruto hubiera esperado. Sus ojos brillaron cuando le ofreció un asentimiento al rubio, y Naruto tuvo que reprimir el impulso de levantar una ceja. Este hombre era astuto si era capaz de notar cómo el rubio se había inclinado ante él no como uno lo haría ante una persona de mayor rango, sino como un igual. Definitivamente peligroso. Después de todas las cosas que he escuchado sobre ti, debo admitir que es agradable finalmente encontrarnos cara a cara. Se había detenido exactamente a 1 metro de Naruto, en circunstancias normales estaría lo suficientemente lejos como para poder pedir refuerzos si estaban cerca, lo que seguramente estaban, pero lo suficientemente cerca como para no parecer cobarde al mantener la distancia. Fue un movimiento inteligente, incluso si el propio Iga no sabía qué tan inteligente era.
Debido a que quería mantener sus habilidades lo más en secreto posible, Naruto no podría usar su velocidad mejorada por chakra para alcanzar al otro hombre, y si su suposición de que había al menos un Sekirei en algún lugar del área observándolos significaba que no sería lo suficientemente rápido para alcanzar a Iga antes de que los Sekirei de los herederos de la compañía estuvieran sobre él. Hay dos Sekirei escondidos dentro de la línea de árboles a tu izquierda. Naruto tomó la información que Matsu le dio sin pestañear, simplemente notando lo que ella había dicho y ajustando sus planes para lo que sucedería si las cosas se volvían violentas en consecuencia. De hecho, le dijo al hombre mucho más joven, con un tono casual y una postura relajada. Me sorprende que hayas oído hablar de mí, dado que todavía soy bastante nuevo en el plan Sekirei y en Shinto Teito en general. Una vez más, Naruto recurrió al lenguaje político estándar, dándole al hombre una pequeña declaración para ver qué diría. ¿Revelaría más de lo que pretendía? ¿O maniobraría al respecto como el propio Rubio había hecho a menudo? No te preocupes por ellos, niño, puedo ver a los dos. Naruto casi se sale del personaje y su ojo derecho se contrajo ante el comentario del niño. Iba a recuperar al mocoso desaliñado. Al diablo con la guerra de guerrillas, este hombre estaba recibiendo al rey de las bromas sobre su trasero. Si intentan algo, haré que mis chicas los maten. Al menos era bueno saber que podía contar con el hombre, no es que eso lo salvaría cuando Naruto decidiera mostrarle lo que pasaba cuando llamabas niño a Uzumaki Naruto. Creo que te subestimas a ti mismo, Uzumaki-san, respondió Iga con una sonrisa que no llegó a sus ojos penetrantes. No es poca cosa acertar con un Sekirei que había sido considerado inalcanzable. Acertar con un número desechado es algo que no creo que nadie imaginara que fuera posible. Nada. No reveló nada de lo que sabía. Este hombre era mucho mejor que su secretario cuando se trataba de mantener las cosas en secreto. Quizás, admitió Naruto, pero, de nuevo, una fuente confiable me dijo que muy pocos Ashikabi sabían de mi existencia o de lo que había hecho. Él solo se enteró por casualidad. Yo también, respondió Iga en tono controlado. En la última generación de Sekirei, logré derrotar a Unai y ella me contó lo que habías hecho. Parece que has impresionado a mucha de la población sin alas. No había ni un rastro de temblor en su voz. Si Naruto no hubiera sido tan hábil para detectar mentiras, casi lo habría pasado por alto. Por supuesto, incluso si no hubiera reconocido que el hombre estaba mintiendo, la información que tenía sobre la Sekirei de Iga hacía que ese punto fuera discutible. Lo que planteaba una pregunta interesante. Kochou no se había molestado en verificar la computadora central del MBIG para ver si había una actualización de su perfil. Iga realmente no sabía que había derrotado a Matsu, o simplemente estaba ocultando esa información como una forma de desinformación para hacer que Naruto lo subestimara. Desafortunadamente para Naruto, no podría averiguarlo. El hombre que tenía delante era demasiado astuto como para dejar pasar ese tipo de información. Así que tal vez era hora de ponerse manos a la obra. Me dijeron que querías reunirte conmigo. Naruto se mantuvo relajado mientras iba directo al grano. No tenía sentido seguir yendo con rodeos, ya que era bastante obvio que el Ashikabi del Este era demasiado hábil como para dejar escapar información útil durante esta reunión. No había necesidad de bromas inútiles cuando no saldría nada de ellas. Supongo que hay algo que quieres de mí. De hecho, la hay, dijo Iga riéndose. Me gustaría hablar contigo sobre tu postura en el plan Sekirei y si te interesaría o no estar en una posición que ayude a desviar los acontecimientos de la visión que Hiroto Minaka tiene para nosotros. Si no hubiera salido del personaje, Naruto se habría permitido sonreír. Parecía que tenía razón, el hombre quería hundir a Ambi y, muy probablemente, elevar su propia empresa en el proceso. Era hora de jugar al viejo juego de los tratos secretos. Naruto odiaba perder el tiempo de esa manera, pero así era la vida. Besos y abrazos. Si alguna vez hubo alguna duda en la mente de Omura de que algo andaba muy mal con Musubi, se esfumó en el momento en que comenzó la misión. Desde el primer momento en que aparecieron ante las dos Sekirei que las llevaban fuera del hospital, Musubi prácticamente había estado hiperventilando de emoción. De pie frente a las dos Sekirei que custodiaban la entrada del hospital, con las manos apretadas bajo la barbilla y estrellas en los ojos, Musubi parecía estar a punto de estallar. Un oponente fuerte, dos oponentes fuertes. Oh, ¿contra cuál de ellos me tocará pelear? Sí, Omura estaba empezando a preocuparse bastante por la salud mental de los otros Sekireis. Simplemente no había forma de que alguien pudiera estar tan loco por la batalla y ser considerado cuerdo. Oigan. ¿Quiénes son ustedes dos?
El sonido de gritos impacientes le recordó a Omura que no era momento de preocuparse por la posible inestabilidad mental de Musubi. Sacudió la cabeza y se concentró en la Sekirei que les había gritado. La chica que tenía delante tenía el pelo corto y rubio y unos ojos de un azul grisáceo claro, en un rostro que parecía haber perfeccionado el arte de parecer impaciente y petulante. Su ropa consistía en un top de tubo de cuero negro con rayas de un gris más claro que dejaban ver su ombligo. Dos bandas de cuero alrededor de su clavícula justo antes de llegar al hombro y debajo de sus axilas, y brazaletes de cuero del mismo tipo iban desde la mitad de su bíceps hasta sus manos y terminaban allí para encontrarse con un par de guantes de cuero negro. Siguiendo la coherencia de su atuendo, también llevaba un par de pantalones bombachos de cuero negro con un cinturón atado a ellos, medias que seguían el mismo patrón que todo lo demás y una gargantilla negra alrededor de su cuello. Era un atuendo muy indecente que rayaba en lo lascivo, no es que Omura le prestara tanta atención a eso más allá de notarlo con desagrado. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fueron las largas cuerdas con cuchillas unidas a su mano. Tenía 3 en cada mano que sobresalían entre sus dedos, 8 en total. Eran un arma inusual, muy diferente a las espadas, látigos, katanas, nagitanas y otras formas de armamento más estándar que la mayoría de los sekirei de tipo arma solían usar. Parecían bastante letales. Mientras Omura observaba las 6 espadas en la sekirei de pelo corto con el tipo de indiferencia por la que era conocido, Musubi observaba a la usuaria de la espada con una expresión que era casi como la de una mujer durante el orgasmo. Parece tan fuerte, dijo Musubi sin aliento. Se volvió hacia Omura cuando él le dirigió una mirada extraña. ¿Puedo pelear con ella? Por favor. Por favor. Suplicó, y a él le pareció que la sekirei tetona que vestía ropas de doncella del santuario se había olvidado por completo de la razón por la que habían venido aquí en primer lugar ahora que se enfrentaba a alguien con quien pelear. No, dijo Omura, con un tic en el ojo al ver a la chica. Esta es mía. Puedes encargarte de la otra, señaló a la otra sekirei que estaba con la de la espada. Era otra chica bajita, pero con una personalidad muy diferente, al parecer. Donde la otra proyectaba un aire de ira e impaciencia, esta chica parecía que podría salir corriendo ante la menor señal de violencia. Llevaba una forma modificada de ropa de doncella del santuario similar a la de Musubi, pero diferente. Sus mangas tenían 2 aberturas cerca del hombro, la más pequeña en la parte superior era más pequeña que la de abajo. Había una costura roja unida justo debajo de la segunda abertura, y las mangas eran muy anchas. El obi era de color rosa oscuro con un lazo blanco unido a él, y la falda de abajo era de un rosa más claro. Su atuendo estaba terminado con un par de medias y botas blancas. Está bien. Los ojos de Omura se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Musubi giró sobre sí misma y salió disparada como una bala de un arma, cargando directamente hacia el sekirei que parecía asustado. Mi nombre es el número 88, Musubi. Soy del tipo puño. No esperes. Musubi. Gritó Omura, con la mano extendida hacia la luchadora como si pudiera alcanzarla y detenerla. No es que estuviera lo suficientemente cerca como para alcanzarla, y a la velocidad a la que se movía no la alcanzaría antes de que ella alcanzara a su oponente. Maldita sea. Se suponía que debíamos alejarlos. ¿En serio, qué demonios le pasaba a esa chica? Oye. Gritó de nuevo la pequeña sekirei, su impaciencia parecía alcanzar su punto máximo mientras relanzaba una de sus espadas. No me ignores, bastardo. La espada llegó rápido y caliente, disparando a Omura con velocidades que un humano nunca podría alcanzar. Sin embargo, Omura era un sekirei y, aunque no era tan poderoso físicamente como los de tipo puño y arma, era más que capaz de seguir el ritmo del proyectil. El hecho de tener un solo dedo también ayudaba. Esquivó la espada con bastante facilidad, saltando a un lado y dejando que el afilado instrumento atado a una cuerda pasara volando junto a él. La sekirei que había arrojado el arma hizo un tic y tiró de la cuerda atada a la espada que había arrojado, lo que provocó que fuera atraída hacia ella, donde la atrapó entre sus dedos una vez más. Ahora respóndeme. Gritó, algo que parecía ser a menudo. Tal vez el enojo era simplemente su estado natural de ser. ¿Quiénes diablos son ustedes dos? Con la misión de guiar a sus oponentes lejos del hospital prácticamente destruida gracias al excitado luchador de puño, Omura respondió al sekirei que se enfrentaba haciendo que una gran bola de fuego apareciera sobre su mano izquierda. Sin preámbulos, arrojó la esfera de fuego al rojo vivo al usuario de la espada, lo que provocó un graznido de la sekirei de cabello corto mientras intentaba esquivarla. ¿Quieres saber quién soy yo? Preguntó Omura mientras conjuraba otra bola de fuego.
Muy bien, soy el número 06, Omura. Y seré tu oponente esta noche. Mierda, un solo dedo. Maldijo la Sekirei que lanzaba espadas, al parecer darse cuenta de en qué problemas estaba realmente ahora. Los dedos únicos eran temidos por una razón, se decía que cualquier Sekirei con un solo dedo era tan fuerte sin alas como lo era un Sekirei normal cuando tenía alas. Y como su Ashikabi no estaba aquí, no importaría si Omura no tenía alas o no porque no podía usar su Norito. Aún así, mientras preparaba sus espadas de nuevo, estaba claro que no se rendiría. Maldita sea, nunca esperé luchar contra un solo dedo. Pero eso no significa que te vaya a dejar salirte con la tuya viniendo aquí e ignorándome de esa manera. Soy la número 31, Sai. Mientras Omura se preparaba para su batalla con el ahora conocido Sai, Musubi ya había hecho el primer contacto con su propio oponente. En una muestra de lo mucho más fuerte que se había vuelto desde que conoció a Miya por primera vez, el puño izquierdo del tipo puño llegó rápido y duro, un borrón veloz que era mucho más fluido de lo que solía ser antes de que ella y su Ashikabi comenzaran a vivir en Maison Izumo. Su ataque fue tan rápido que la Sekirei a la que había atacado apenas tuvo tiempo suficiente para saltar hacia atrás y salir del camino. Hubo un ruido audible de whoosh. Cuando el puño de Musubi desplazó el aire frente a ella, el ataque falló a su objetivo, que comenzó una retirada táctica. Esto no disuadió ni un poco a la emocionada mujer, y con una determinación tenaz y una alegría que la mayoría de la gente probablemente consideraría espeluznante considerando que estaba en batalla, Musubi comenzó a correr tras la otra Sekirei. Pronto se convirtió en un juego del gato y el ratón mientras Musubi lanzaba ataque tras ataque con sus puños en una confusión imposible. Había una gran sonrisa en su rostro que desmentía la fiereza de sus ataques, estaba bastante claro que la Sekirei de tipo puño estaba disfrutando mucho de su segunda experiencia de combate. Su oponente, por otro lado, no parecía estar disfrutando de la emoción de la batalla, en cambio parecía una presa asustada frente a un depredador. Era una analogía terrible teniendo en cuenta el hecho de que Musubi parecía tan amenazante como un conejo, pero ahí lo tienes. A pesar de su aparente miedo por Musubi, o quizás por el combate en general, la tímida Sekirei hizo todo lo posible para esquivar los ataques a medida que llegaban, moviéndose hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, agachándose, pero aunque logró esquivar todos los golpes dirigidos a ella, parecía que era solo cuestión de tiempo antes de que se sintiera abrumada. En un esfuerzo por ganar algo de espacio de la loca Sekirei en la batalla, dos espadas salieron disparadas de sus brazos. Parecían un par de espadas de muñeca muy grandes, las espadas en sí tenían la forma de un triángulo curvo con un interior ahuecado. Estaban unidas a una proyección circular que probablemente tenía algún tipo de mecanismo en el interior para que parecieran así. Sacando su mano izquierda en un movimiento de corte, la espada hizo un corte en el estómago de Musubi. Afortunadamente, la luchadora ganó más que solo experiencia de Miya, también ganó excelentes reflejos. La casera era mucho más rápida que esta chica después de todo. Musubi se agachó para esquivar el ataque, su cabello, y sus pechos, parecieron permanecer en su lugar con el rápido movimiento, y la hoja que pasó a escasos centímetros de su cabeza cortó algunos mechones de este antes de que la gravedad entrara en juego. Para entonces, Musubi ya se estaba moviendo de nuevo, su oponente había decidido no luchar contra la gravedad intentando arrastrar la hoja con la que acababa de atacar para hacer un ataque inverso, y en su lugar la estaba atacando con la espada en su mano derecha en un movimiento que la hizo girar 360 grados. El ataque falló cuando Musubi saltó hacia atrás, y la punta de la hoja falló por un buen margen esta vez. Con las espadas de sus oponentes desenvainadas, la batalla comenzó de nuevo a un ritmo rápido y furioso. La chica a la que se enfrentaba era bastante buena a pesar de su comportamiento tímido, y Musubi parecía estar disfrutando cada vez más. La pelea se había convertido menos en un gato que intenta atrapar un ratón y más en un baile donde los dos se movían uno alrededor del otro, golpeando con sus respectivos ataques y esquivando cuando era necesario. Musubi confiaba en la fuerza que le había dado su entrenamiento con Miya no solo para esquivar los ataques que le enviaban, sino también para redirigirlos con simples golpes y toques al extremo plano de las espadas de sus oponentes. Además de evitar que las hojas la cortaran, la redirección de las armas de los usuarios de la espada hizo que las dos hojas se movieran en arcos más amplios que no solo requerían más energía, sino más tiempo para volver a ponerlas en juego correctamente. Era algo en lo que Musubi había estado trabajando, pero no había podido hacer con la casera porque era demasiado rápida. Sin embargo, en esta chica, la luchadora de puños se encontró capaz de redirigir los golpes cortantes con mucha más facilidad.
A medida que pasaba el tiempo, era evidente que su oponente se estaba desesperando. Sus golpes se volvieron más descuidados, sus movimientos eran menos precisos y la mirada de desesperación en su rostro era muy reveladora. Fue cuando parecía que la batalla estaba comenzando a llegar a su fin que la usuaria de la espada, en su apuro, atacó con un ataque penetrante que tenía como objetivo apuñalar a Musubi en el pecho. Con una increíble destreza de movimiento y habilidades acrobáticas, Musubi saltó por encima de la espada, pateando sus piernas hacia atrás para ganar impulso y lanzarse a dar una vuelta. Cuando su cuerpo había invertido su posición con su cabeza ahora apuntando hacia el suelo, su mano derecha se disparó y golpeó la parte superior plana de la espada que había sido preparada para cortarla, lo que tuvo el efecto de desequilibrar a la Sekirei que usaba el arma. La espada se clavó en el cemento debajo de sus pies, arrancando un gran trozo en el suelo. Ahora, detrás de la usuaria de la espada, Musubi aterrizó hábilmente sobre sus pies, agarró el dobladillo del traje de doncella del santuario de su oponente y arrancó toda la parte superior. Kia. El hecho de que todo su cuerpo quedara expuesto a los elementos, a sus oponentes y a cualquier pervertido potencial que pudiera estar observando desde las ventanas del hospital, hizo que la usuaria de la espada gritara y se arrodillara rápidamente mientras se cubría el pecho con los brazos en un intento fallido de proteger su modestia. Este fue un mal movimiento por su parte. Sin sus brazos, ya no podía atacar a su oponente con sus espadas, y Musubi parecía bastante lista para poner fin a la batalla. Presionando su dedo índice contra el emblema de la Sekirei de su oponente, Musubi comenzó a recitar su no rito. Con los puños de mi contacto, los peligros de mi Yashikabi serán destrozados. La luz comenzó a acumularse en la punta de sus dedos, la energía se reunió alrededor del emblema de la Sekirei. El símbolo comenzó a silbar y a humear, y en poco tiempo el emblema de la Sekirei, el símbolo que mostraba a todos que la Sekirei que marcaba había sido alada por alguien, desapareció. Con el emblema desaparecido, la Sekirei que usaba la espada dejó de funcionar. Su cuerpo cayó hacia adelante, golpeando el suelo con un golpe sordo. Se acabó. Mientras Musubi tenía su batalla con la Sekirei sin nombre, Omura estaba ocupado con su propio enfrentamiento. Sai era bastante talentoso con esas espadas, lanzándolas hacia él una, dos o incluso tres a la vez, luego usando las cuerdas para hacerlas girar e intentar golpearlo desde otro ángulo. Constantemente se veía obligado a esquivar ataque tras ataque mientras la Sekirei a la que se enfrentaba continuamente ponía en juego sus armas, y cada vez que sacaba a una de su curso, ella simplemente hacía que esa volviera hacia ella y lanzaba otra de sus espadas que siempre mantenía en el ala. Esto normalmente no sería un gran problema. Como ser de fuego, la habilidad de Omura para llevar llamas intensas al combate era usualmente suficiente para quemar a través de casi cualquier cosa si así lo deseaba. Lo había demostrado hace apenas unos días cuando había ayudado a una joven Sekirei sin alas con cabello plateado, no muy diferente a su propia huida de los sabuesos de Mikogami. La rubia usuaria del látigo, nunca supo su nombre, había tratado de contenerlo y llevarlo ante su amo como premio de consolación. Esa idea había durado solo el tiempo suficiente para que él quemara su látigo directamente y la enviara a empacar con unas cuantas bolas de fuego bien colocadas. Entonces sí, sus llamas eran bastante calientes y podían derretir o quemar casi cualquier cosa, incluido el metal. El problema era que no podía apuntar bien a las armas que le lanzaban. En parte se debía a que esta chica era mucho más hábil con su arma que la otra, y en parte a que había más de una apuntando en su dirección. Las espadas se movían constantemente, cortándolo por detrás, por los costados, desde arriba, siempre al mismo tiempo y desde diferentes ángulos. Al parecer, el número 30 era muy bueno en los ataques multidimensionales. A veces, todo el poder del mundo no podía competir con los números. Otro problema que se agravó en esta batalla fue el hecho de que estaban peleando frente a un hospital. En cualquier otra circunstancia, Omura simplemente habría aumentado la temperatura y se habría encerrado en una llama tan caliente que las armas arrojadizas que se dirigían hacia él se derretirían mucho antes de que lo alcanzaran. Sin embargo, como estaban tan cerca de un hospital y en un maldito estacionamiento con muchos autos que tenían gasolina, no podía simplemente soltarse por temor a querer arriesgarse a volar todo el estacionamiento por los aires. Y por eso Omura estaba empezando a arrepentirse de haber traído a Musubi. Tal vez debería haberla enviado con los otros Sekirei en lugar de Akitsu. TCH. Omura chasqueó la lengua para sí mismo cuando una de las espadas llegó desde delante de él, mientras que otra vino desde atrás y una más desde arriba. Esquivar la primera fue fácil, simplemente dio un paso al costado y la dejó pasar.
La segunda fue más difícil ya que la Sekirei que la controlaba movió sus manos y provocó que se moviera hacia su camino. A pesar de eso, Omura pudo agacharse debajo de la espada en el último segundo, realizando un giro de barril por el suelo, lo que en consecuencia lo ayudó a esquivar la última espada cuando cortó donde había estado y cortó un trozo del cemento. «Vamos», gritó Sai mientras lanzaba una vez más su ataque contra el usuario de fuego. «Pensé que se suponía que ustedes, los de un solo dedo, eran fuertes. Esto es patético». Omura gruñó mientras esquivaba una vez más un conjunto de espadas que venían desde múltiples ángulos, girando y haciendo girar su cuerpo alrededor de las armas que se movían de manera intrincada. Toda esta pelea estaba empezando a convertirse en una tarea. En realidad, era bastante fácil esquivar sus ataques, mientras que la número 31 actuaba como fanfarrona y proclamaba que era más fuerte que un solo dedo. La verdad del asunto era que, si bien podía ser hábil con sus armas, no era lo suficientemente hábil como para hacerlo pelear en serio. Al mismo tiempo, no podía simplemente soltarse. Sai se había dado cuenta cerca del comienzo de su pelea de que no atacaría si existía la posibilidad de que pudiera golpear un auto en lugar de a ella cuando una de sus bolas de fuego se hubiera acercado demasiado a uno de los vehículos. Desde entonces, se había asegurado de mantener siempre un auto detrás de ella para que él no le disparara más llamas. Necesitaba encontrar alguna forma de asegurarse de poder golpearla con sus llamas sin golpear un auto. Sin embargo, su fuego era demasiado lento para usarlo como un solo proyectil y no podía usar ningún ataque de cobertura amplia. Eso significaba que necesitaría que ella se acercara. Pero, ¿cómo hacerlo? Mientras se agachaba para esquivar una espada que lo hubiera atravesado en la cara, una idea le cruzó por la mente. Era estúpida, peligrosa, imprudente y parecía algo que Naruto haría. Gracias a Dios que su Ashikabi no estaba aquí, de lo contrario nunca dejaría de escuchar las críticas por hacer esto. Se produjeron 3 ataques más, 2 a corta distancia desde su izquierda y derecha, y uno que iba directo hacia él desde el frente. Todos estaban colocados en diferentes ángulos, bajo, medio y alto, y estaban diseñados para eliminar varias partes de su cuerpo, piernas, torso y cabeza, o para asegurarse de que no tuviera forma de esquivar sin ser golpeado. Eso estaba bien, no importaba de dónde vinieran para lo que estaba a punto de hacer. Los ataques habían sido coordinados para alcanzarlo todos al mismo tiempo, y cuando llegaron, Omura actuó. Saltó al aire, pero no muy alto, solo a 1 metro del suelo. Su cuerpo se retorció hasta que estuvo paralelo a la tierra, y luego comenzó a girar. Girando como un sacacorchos, las manos de Omura se dispararon, atrapando las 2 espadas que venían hacia él en un movimiento de pinza. La última la dejó pasar por encima de él, fallando por casi un pie. ¿Qué carajo? Sus manos estallaron en llamas cuando aterrizó de pie. El metal de las cuchillas se derritió bajo el intenso calor, desprendiéndose de sus manos como cera. Asimismo, las cuerdas comenzaron a chispear y arder, el intenso fuego quemó su camino hacia arriba de la tela donde golpeó la mano de Sai, haciéndola soltar las cuerdas que ahora no eran más que cenizas con un silbido mientras se quemaba. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar a este nuevo desarrollo, Omura estaba frente a ella, su puño cubierto por una bola de fuego que la hizo abrir los ojos como platos. En ese momento ambos supieron que esta batalla había terminado. Besos y abrazos. Mientras Omura y Musubi luchaban contra Saishi, Usume estaba ocupada colándose en el hospital. A diferencia de los demás que se habían apresurado a combatir a sus respectivos objetivos, ella se había escondido en la línea de árboles circundante. Se había parado en una de las ramas más altas y había observado cómo Omura y Musubi se enfrentaban a la Sekirei enemiga que custodiaba el frente, sacudiendo la cabeza cuando notó que la luchadora se había dejado llevar un poco y comenzó a luchar con su oponente justo enfrente del hospital. Demasiado para ser discreta. Bueno, mientras sus 2 amigos mantuvieran al enemigo ocupado, Usume supuso que no habría ningún problema real. Dado que se trataba de una batalla de Sekirei, Vi se encargaría de ello, y aunque sabía que Naruto había querido que fueran un poco más cautelosos y reservados, esto era probablemente lo mejor que podían esperar. Como todos los Sekirei estaban ahora ocupados, y Usume podía ver algunas púas de hielo a varias docenas de metros de distancia para indicar que Akitsu estaba luchando contra su oponente, la Sekirei tetona con camisa de estrella decidió que finalmente era hora de que se dirigiera al interior del hospital. Saltando desde su percha, Usume se posó en el suelo con pies suaves, luego salió a un trote rápido hasta que llegó al hospital. Estaba en el extremo opuesto de donde se llevaría a cabo la reunión de Naruto con Iga, lo que significa que una vez que se coló, sería un poco de caminata llegar hasta la habitación de su Ashikabi.
Con un pequeño suspiro ante ese pensamiento, Usume utilizó sus poderes para hacer que sus telas se dispararan al aire y se engancharan a la cerca del techo. Colocó un pie en la pared, luego el otro, y pronto comenzó a caminar por la superficie vertical. La habitación de su Ashikabi estaba en el 6º piso del hospital, y aunque escalar una pared a través de largos tramos de tela que parecían estar siendo alimentados por magia no era exactamente discreto o propicio para pasar desapercibido, Usume tenía demasiada prisa para preocuparse. Al llegar al 6º piso, la tetona Sekirei tomó el control de otra de sus telas, enviándola a través de la pequeña grieta debajo de la ventana frente a la cual se encontraba. Afortunadamente, no había nadie en el pasillo para ver la tela mientras se movía hacia arriba y abría el pestillo que mantenía la ventana cerrada. Cuando la tela empujó la ventana un poco hacia arriba, Usume movió sus dedos debajo de la ventana, luego la levantó el resto del camino. Metió la cabeza dentro y miró hacia cada lado del pasillo. El pasillo estaba vacío. Ella ya lo esperaba, por supuesto, muy pocas personas se aventuraban a ese piso ya que pertenecía a su Ashikabi, y Iga prefería mantener alejados a todos los que no estaban involucrados en el plan del Sekirei o que no habían sido pagados por él para administrar los tratamientos de su Ashikabi. Cuando su tela suelta se soltó de la cerca a la que se habían aferrado, Usume pisó el suelo de baldosas blancas. Echó una última mirada a su alrededor antes de dirigirse hacia la dirección en la que sabía que estaba su Ashikabi. Los pasillos lucían tal como siempre los recordaba, paredes blancas y monótonas, azulejos blancos lisos, ventanas de un lado que mostraban el paisaje urbano metropolitano de Shinto Teito y docenas de puertas del otro que conducían a las habitaciones de los pacientes. La mayoría de las habitaciones de este piso estaban vacías, utilizadas solo para pacientes temporales por la misma razón por la que solo a unos pocos seleccionados se les permitía subir aquí. Antes, saber que Iga estaba tratando de aislar a su Ashikabi la había molestado, pero ahora no podía evitar sentirse agradecida, ya que significaba que podría rescatar a su Chio sin ser vista. Ella tampoco pudo evitar sentirse agradecida con sus amigos que estaban luchando por ella y por su Ashikabi. Naruto estaba lidiando con Iga, Musubi y Omura estaban luchando contra esos Sekirei en el frente, y Akitsu probablemente estaba luchando contra el último Sekirei si no hubiera terminado la batalla ya. Estaban haciendo mucho por ella, más de lo que alguna vez había soñado que fuera posible, especialmente si Naruto realmente podía curar su Ashikabi. Usume no pudo evitar sentirse en deuda con ellos y se preguntó si alguna vez habría una manera de pagar esa deuda. Esos pensamientos se desvanecieron un momento después, cuando llegó a la puerta de su destino. Tan silenciosamente como pudo, Usume tomó la mano, se dio la vuelta, abrió la puerta y entró. Después de cerrar la puerta detrás de ella, se tomó un momento para mirar a su alrededor. La habitación en la que se encontraba era una pequeña habitación de hospital que conservaba la temática del hospital. Paredes, techo y suelos blancos, un escritorio en la pared cerca de su izquierda con varios armarios que contenían equipo médico. Había una ventana en el lado opuesto de donde estaba la puerta y justo al lado de la ventana había una cama de 2 plazas. Y en esa cama yacía nada menos que su Ashikabi, su rostro durmiendo pacíficamente hizo que los ojos de Usume se suavizaran y una suave y hermosa sonrisa se formara en su rostro. Todo su semblante se volvió diferente, como si con solo estar en presencia de su Ashikabi, el corazón y el alma de Usume estuvieran en paz con el mundo. Moviéndose lentamente hacia la cama, Usume mantuvo sus ojos en el rostro de su Ashikabi. A pesar de verse tan frágil, nunca había conocido a alguien tan hermosa como su Chio. Tal vez estaba siendo parcial, después de todo, para un Sekirei nada es más importante, más hermoso o más asombroso que su Ashikabi, pero a Usume no le importaba. Para ella, Chio era la persona más hermosa y maravillosa del mundo, y dudaba que algo pudiera cambiar eso. Mientras se arrodillaba junto a la cama, una de sus manos se extendió y comenzó a acariciar suavemente el cabello de Chio, sin embargo, en poco tiempo su mano pasó del cabello de su Ashikabi a acariciar su rostro. Usume dejó que su pulgar recorriera suavemente la mejilla izquierda de Chio y muy suavemente sobre los labios de su Ashikabi, la acción hizo que la joven a la que se había atado se moviera. Los ojos castaños claros se abrieron lentamente, parpadeando varias veces antes de fijarse en los de Usume. Por un momento, no hubo nada más que silencio mientras las dos se miraban fijamente, sus ojos reflejaban sus sentimientos más íntimos el uno hacia el otro. Entonces Chio sonrió. Usume-chan, susurró, su voz sonaba débil, mucho más débil que cuando se conocieron. Era casi desgarrador, probablemente sería desgarrador si no fuera por el hecho de que Usume tenía a alguien que podía ayudarlas.
Hola, dijo Usume suavemente, sus ojos adquiriendo una calidez que nadie en Maison Izumo había visto jamás. ¿Cómo has estado? ¿Te sientes bien? Estoy mejor ahora que estás aquí, dijo Chio, su voz todavía estaba cargada con los últimos restos de sueño. Las mejillas de Usume adquirieron un saludable pero casi imperceptible tono rosado mientras sentía que su corazón se aceleraba en un esfuerzo por suministrar más sangre a su rostro. Su Ashikabi aprovechó ese tiempo para ganar un control más duradero sobre su conciencia y le sonrió a la Sekirei a la que se había unido. ¿Y qué hay de ti? No parece que hayas estado llorando otra vez. ¿Llorando? Usume parpadeó y su expresión pasó de ser de paz a la de un ciervo atrapado por los faros de un camión. Su rostro adquirió un tono de rojo mucho más notorio. Se recuperó admirablemente, con una sonrisa relajada en su rostro mientras intentaba desestimar las preocupaciones de la chica con una risa genuina, aunque un poco avergonzada. Jaja. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te hace pensar que estaría llorando? No tienes que fingir, le dijo Chio, levantando débilmente una mano frágil y apretando la que Usume había estado agitando en su intento de negar la acusación de la chica. Usume se congeló, su corazón comenzó a latir aún más erráticamente en su pecho cuando la mano debilitada de la chica apretó la suya en un agarre sorprendentemente firme. Podría haberse apartado, por supuesto, con bastante facilidad. Pero no lo hizo. Todo lo que hizo fue sonrojarse de un rojo aún más intenso. Lo sé, dijo Chio, sonriéndole a la tetona y marimacho Sekirei. Esa sonrisa puso a Usume en paz y provocó que su corazón se acelerara con la fuerza de una manada de elefantes en estampida. Sé cuando Usume-chan está triste, porque cuando ella está triste yo estoy triste. Sé cuando Usume-chan está feliz, porque cuando ella está feliz yo estoy feliz. Aunque siempre pareces querer llorar, todavía sonríes para mí. Lo sé porque soy tu Ashikabi. Usume tragó saliva, su mente incapaz de pensar en qué decir y su boca incapaz de hablar, incluso si lo fuera. Su corazón latía con fuerza en su pecho, acelerando más rápido que un tren bala, parecía que se le saldría del corazón en un segundo. Inhaló una vez. Luego se llevó un brazo a la cara y comenzó a frotarla subrepticiamente. Su mente comenzó a trabajar una vez más y una sonrisa iluminó su rostro, tan brillante como el rubor que se había asentado en sus mejillas. Yo también te amo, Chio. Y lo decía en serio. Esta chica, su Ashikabi, Usume la amaba más que a la vida misma. Eso era lo que significaba para uno estar vinculado como Ashikabi y Sekirei. Al menos eso era una de las cosas que significaba. No, no, Usume se acercó más, su sonrisa repentinamente se volvió traviesa y juguetona, sus ojos inundados de alegría. ¿Puedo darte un beso? Preguntó, frunciendo los labios mientras continuaba acortando la distancia entre ella y su Ashikabi. Usume-chan. Jadeó Chio, esta vez fue su turno de sonrojarse. La chica enterró su rostro bajo las sábanas hasta la nariz, todo su rostro tenía un tono rojo que hacía juego con un camión de bomberos, pero parecía arder con la intensidad de una estrella. Usume pensó que era adorable. ¿Es ahora realmente el mejor momento? Al oír la palabra momento, Usume hizo una pausa. Parpadeando un par de veces, su mente pareció reiniciarse desde el mundo de fantasía en el que había entrado. Ah, sí, la marimacho tetona frunció el ceño. Así es, no estaba allí para recibir abrazos y besos, sino para otra cosa. Los abrazos y besos podrían venir después. Probablemente ahora no sea el mejor momento. Escucha, Chio, dijo Usume apresuradamente, su tono hizo que su Ashikabi dejara de sonrojarse y le prestara más atención. Había una urgencia en su voz que no había estado allí antes. Tenemos que salir de aquí. Chio frunció el ceño y miró a Usume con una mirada inquisitiva. Usume no estaba segura de lo que buscaba la chica, pero después de unos segundos pareció encontrarlo, ya que asintió con la cabeza y dijo, «Está bien». ¿De acuerdo? Usume parpadeó, desconcertada. ¿Así de fácil? ¿Ni siquiera vas a preguntarme por qué tenemos que irnos? ¿O a dónde te llevaré? Había esperado que Chio al menos preguntara a dónde iban, o tal vez incluso pidiera una explicación. Usume incluso había preparado un discurso de no hay tiempo solo para una ocasión como esa. Obviamente, nunca se le había pasado por la cabeza que su Ashikabi simplemente aceptara su decisión por fe. Eres mi Sekirei, dijo Chio sacudiendo la cabeza. Confío en Usume-chan, y si dices que tenemos que irnos, entonces te creo. Usume comenzó a sorber mientras una humedad más peligrosa se acumulaba en las esquinas de sus ojos antes de que se la limpiara.
No estaba llorando, era solo que le había entrado polvo en los ojos debido al sistema de ventilación. Un sistema de ventilación cuyo ventilador no estaba encendido en ese momento y, por lo tanto, no podía haber levantado polvo, a pesar del hecho de que el hospital estaba ridículamente limpio. Gracias, dijo Usume mientras comenzaba a levantarse, extendiendo sus brazos hacia su Ashikabi y tirando de ella para abrazarla. Sus brazos rodearon con fuerza el frágil cuerpo de la chica que la había alado y, a cambio, un par de brazos debilitados la rodearon. A pesar de lo delgados que eran los brazos de Chio, su agarre era engañosamente fuerte. Tal vez no era solo la Sekirei la que ganaba fuerza con ese vínculo. Gracias por ser mi Ashikabi. No, Chio negó con la cabeza mientras unas pequeñas gotas de agua le salpicaban la cara desde arriba. Usume estaba llorando. Gracias, Usume-chan. Besos y abrazos. Entonces quieres que una fuerzas contigo, que te ayude a derrocar a Mbi y a demoler el plan Sekirei, concluyó Naruto al final del discurso de Iga. El rubio había escuchado al hombre hasta el final mientras enumeraba sus quejas sobre Mbi, afirmando lo malvados que eran por unir a dos personas y separarlas tan cruelmente, como Minaka era un loco que se divertía con el sufrimiento de los demás y tenía que ser detenido, y como él, Iga Izumi, podía hacer eso si tenía la ayuda de Naruto. Fue un discurso entusiasta, casi apasionado en la forma en que declaró su deseo de derrotar al despiadado conglomerado conocido como Mbi. Tenía que darle crédito al hombre, no solo había hecho una proclamación audaz y directa, sino que lo había hecho de una manera que haría que la mayoría de las personas aprovecharan la oportunidad que estaba ofreciendo. Lástima para él que Naruto no fuera un delincuente cualquiera de las calles que se había encontrado elegido al azar para ser un Ashikabi. Era un inmortal de varios miles de años que había luchado en una guerra que hacía que este juego pareciera una pelea de patio de escuela entre niños. Había visto cómo imperios enteros surgían y caían con las mareas del tiempo. Había visto a los humanos a medida que avanzaban, había estado allí cuando avanzaban, los había observado mientras crecían y se había asegurado de integrarse a su sociedad a la perfección, aprendiendo todos los trucos del libro para asegurarse de que nadie descubriera sus secretos. Si bien el discurso de Iga puede haber vigorizado y animado a otros a unirse a él, Naruto había visto demasiado como para conmoverse tan fácilmente. Probablemente ayudó que el hombre no pudiera ocultar sus verdaderos deseos e intenciones detrás de una máscara. Armado de antemano con el conocimiento de que Iga odiaba a Sekirei y era dueño de una empresa rival de Mbi, Naruto tenía toda la información que necesitaba para saber que la propuesta de la Ashikabi del Este diseñada para convencerlo de unir fuerzas no había sido más que un discurso ensayado y cuidadosamente elaborado que el hombre sin duda había practicado durante incontables horas para que saliera perfecto. Era una mentira completa con el único propósito de convertir a aquellos a los que convenció en herramientas para que Iga las usara y las tirara a un lado cuando hubieran dejado de ser útiles. Así es, dijo Iga asintiendo y sonriendo, probablemente para ser amistosa, pero que para alguien como Naruto era tan transparente como la ropa de dormir de Matsu. Podía ver fácilmente el brillo frío en los ojos de Iga cuando el hombre habló. Así es, como alguien que ha alado a tantos Sekirei, seguramente puedes entender por qué estoy haciendo esto. Hiroto Minaka es un loco que necesita ser detenido para que los Ashikabis y sus Sekirei puedan vivir vidas pacíficas juntos. Con tu ayuda, estoy seguro de que podemos lograr este objetivo. ¿Y qué pasará después de eso? Preguntó Naruto. ¿Qué pasará cuando Mbi sea derrotado? ¿Tomarás el control de Mbi? ¿Robarás su tecnología para elevar tu propia compañía farmacéutica al estatus que tenía antes de que Minaka creara Mbi? ¿Y qué pasará con los Sekirei sin la compañía que los regule y evite que el mundo sepa de su existencia? Había una razón por la que Naruto no había intentado matar a Minaka todavía, aparte del hecho de que no quería pelearse con el escuadrón de disciplina. Si el presidente de Mbi era asesinado y la gran compañía realmente caía, crearía caos. Los Ashikabi y Sekirei, liberados de la necesidad de mantener su existencia en secreto por las reglas de Mbi, serían libres de rebelarse sin temor a represalias de Mbi. Esto, a su vez, llevaría a que los ciudadanos promedio se enteraran de Sekirei, lo que a su vez llevaría a que todos los gobiernos del mundo se enteraran de Sekirei, y eso a su vez llevaría a que una masa de unidades militares fueran enviadas aquí por varios gobiernos para tratar de capturar un Sekirei para ellos mismos. Naruto no era altruista, no le importaba la mayoría de la población Sekirei, y menos aún sus contrapartes humanas Ashikabi. No era un héroe, no era un defensor de la paz, no era un caballero oscuro de la justicia, era solo un hombre inmortal que había vivido demasiado, visto demasiado y sufrido demasiados fracasos.
Tal vez era inmoral pensar de esa manera, tener todo este poder y no tratar de usarlo para ayudar a la humanidad, pero lo había intentado antes y no funcionó, y por eso decidió que los humanos podían ayudarse a sí mismos. No era responsable de lo que hacían, y ya no le importaba si la humanidad en su conjunto comenzaba a cometer genocidio masivo entre sí. Naruto era demasiado viejo para preocuparse por eso. Sin embargo, el hecho de que no le importaran la mayoría de los Sekirei y Ashikabi no significaba que no hubiera personas por las que se preocupara. Sí le importaban sus propios Sekirei y los que vivían en Maison Izumo. Por mucho que hubiera intentado apartar sus sentimientos, no podía negar que se preocupaba por ellos. Akitsu, Kusano, Omura, Matsu, Musubi, Usume y sí, incluso Miya a pesar de su reciente discusión. Se habían vuelto importantes para él, incluso si no estaba seguro de cuán importantes. No tienes que preocuparte por lo que pase después de que Envy haya sido derrotado, dijo Iga en un tono que sonaba como una mezcla entre apaciguador y condescendiente. Una vez que haya tomado el control de Shinto Teito, me aseguraré de que todo esté solucionado. Naruto frunció el ceño al escuchar esas palabras, había algo en la forma en que Iga formuló esa oración que simplemente gritaba intenciones ocultas. Había quedado claro desde el comienzo de su conversación que el hombre no era tan altruista como intentaba parecer, y era obvio que el hombre tenía planes para aquellos que se habían involucrado en el plan Sekira y que probablemente serían muy desagradables. Naruto solo deseaba saber cuál era el objetivo del hombre. Por desafortunado que fuera, simplemente no había podido obtener esa información del heredero de la compañía, lo que significaba que no podría hacer nada más que planes básicos para interrumpir las operaciones diarias de Iga. ¡Qué decepción! Aún así, no era como si este encuentro fuera una pérdida total. Naruto ahora conocía el rostro de uno de sus enemigos, y ahora que se habían conocido, confiaba en sus habilidades para burlar a Iga cuando se cruzaran en su camino nuevamente. Cuando, no sí, Naruto sabía que en los próximos momentos, se convertirían en enemigos. Ya era una conclusión inevitable. Lo siento, dijo el rubio con una sonrisa casi brillante que le abrió la boca lo suficiente como para que sus ojos se convirtieran en rendijas como las de un zorro. Pero sin saber cuáles son tus intenciones para Shinto Teito, y para los Sekirei y sus Ashikabi, me temo que tendré que rechazar tu invitación para unir fuerzas. Ya veo, suspiró Iga mientras cerraba los ojos y miraba al suelo, como si escuchar las palabras de Naruto le causara una inmensa decepción. Lamento escuchar eso, porque desafortunadamente, eso significa que tendré que obligarte a venir conmigo a la fuerza. Esa declaración parecía ser algún tipo de señal, porque lo siguiente que Naruto supo fue que estaba rodeado por dos personas, Sekirei por el aspecto de ellas, una detrás de él y otra frente a él. Las dos Sekirei parecían un poco mayores que muchas de las otras con las que se había cruzado. Eran más altas que la mayoría y sus figuras eran más maduras. La que estaba frente a él tenía el pelo largo y negro que casi parecía tener un tinte verde y ojos azules. Tenía guantes negros largos que le llegaban hasta los bíceps y se detenían justo en los hombros, y botas que estaban unidas a correas de cuero que conducían a un cinturón colocado en lo alto de sus caderas como una especie de versión dominatrix de un liguero. Debajo de eso tenía un atuendo mayoritariamente azul, que era muy similar a las muchas chicas pin-up que había visto posando en portadas de revistas de coches y motos. El atuendo en sí tenía dos partes, un par de pantalones cortos y una blusa que dejaba al descubierto el escote y que tenía una raya blanca en la parte superior donde se mostraba el escudo de Sekirei y en el lado derecho, un gran espacio en el medio para mostrar la hinchazón de sus pechos y ninguna cobertura en la parte inferior, lo que permitía que se vieran los músculos bien definidos de su estómago. Lo último que llamó la atención de Naruto sobre su conjunto fue la larga lanza roja que empuñaba. Una rápida mirada detrás de él reveló a la segunda de sus emboscadoras. Esa feme en particular estaba ataviada con una especie de traje morado, amarillo y negro que se envolvía y se mantenía unido en la parte superior de sus músculos abdominales por un anillo de metal. Partes de su abdomen, sus costados, sus brazos, incluso las partes externas de sus muslos estaban expuestas, mientras que el resto estaba a cuadros de ida y vuelta con morado y amarillo. Tenía botas largas negras hasta los muslos y guantes negros cortos para terminarlo. También era la primera Sekirei que había visto con cabello que parecía más adecuado para un hombre, algo que ni siquiera Omura podía reclamar. Era corto, menos de 1 pulgada de largo, y enmarcaba su cráneo de cerca. Ambos lo miraban con una mirada sedienta de sangre, y por la forma en que se comportaban, Naruto supo que estos dos no eran como Yomi. Cuando se enfrentó al número 43, se dio cuenta de que los Sekirei que Envy había desatado no eran guerreros.
Tenían poderes que podrían ser comparables a los ninjas de su época, pero no habían sido entrenados formalmente en su uso. Sin embargo, estos dos eran definitivamente luchadores, y muy hábiles, a juzgar por sus cuerpos. Ambos eran muy musculosos, un hecho que no afectaba en absoluto a sus rasgos, sus cuerpos estaban tonificados de tal manera que le decían a Naruto todo lo que necesitaba saber sobre ellos en lo que respecta al combate. Estaba bastante claro que, si bien la mayoría de los Sekirei no eran verdaderos luchadores, estos dos se habían entrenado rigurosamente para el combate. Me gustaría preguntarte de nuevo, dijo Iga, con una sonrisa casi agradable todavía en su rostro. Por favor, acepta aliarte conmigo. Sería una pena que estos dos se vieran obligados a detenerte y te mataran accidentalmente. Tu preocupación por mi bienestar es conmovedora, dijo Naruto secamente mientras dejaba que sus ojos vagaran por el claro. Si iba a entrar en combate, entonces quería saber con qué estaba trabajando. Tenía unos 5 metros de espacio con el que moverse, eso si no decidía usar los árboles o alguna de sus habilidades de chakra. Había algunos árboles solitarios que podría usar a su favor si se le daba la oportunidad. Podría trabajar con esto. Sin embargo, un movimiento de cada muñeca hizo que dos kunai salieran disparados de sus mangas y cayeran en su mano que lo esperaba. Se agachó y cruzó los brazos frente a él con la mano izquierda sosteniendo el kunai en un agarre inverso y la otra en un agarre normal. De todas formas, tendré que declinar la oferta. Ya veo, dijo Iga. Eso es muy decepcionante. El Ashikabi del Este negó con la cabeza. Muy bien, Ichiya, Toyotama, ocúpense de que nuestro amigo esté bien, pero traten de no hacerle demasiado daño. Lo necesitaré si quiero que su Sekirei coopere. Parece que tenemos a alguien interesante aquí, dijo el que estaba frente a él, Toyotama. Naruto lo sabía por haber leído sobre todos los Ashikabi de Iga. Ella miró al rubio mientras estaba en posición de preparación. ¿De verdad crees que puedes derrotarnos? Eres un humano. Quizás, quizás no, dijo Naruto alegremente, sin preocuparse en absoluto por la posibilidad de que estos dos pudieran ser mejores que él. Si se volvían demasiado para él, simplemente llamaría a Seo, pero como esta era solo la segunda vez que se enfrentaba a un Sekirei, y había estado reacondicionando su cuerpo durante los últimos días, Naruto quería ver dónde se encontraba en comparación con ellos. Realmente no me importa de una manera u otra. En ese caso, comenzó Ichiya, que estaba detrás de él, antes de apresurarse. Haremos esto rápido y te mostraremos dónde estás. Se abalanzó sobre él con una patada lateral en la sien, con el objetivo de golpearlo con el talón del pie. Fue un buen movimiento, bien ejecutado y claramente algo que esta Sekirei debe haber practicado con bastante frecuencia durante su tiempo libre, si es que tenía tiempo libre. Si la patada hubiera conectado, probablemente lo habría enviado a estrellarse contra un árbol. Naruto se estaba moviendo mucho antes de que el pie de Ichiya siquiera hubiera dejado el suelo. El rubio avanzó, rodando por el suelo. Toyotama aprovechó el tiempo que le tomó a su cuerpo moverse en una rotación completa y aterrizar de nuevo sobre sus pies para lanzar su lanza hacia él con un golpe por encima de la cabeza. Cuando Naruto se levantó, su mano izquierda se disparó, atrapando la lanza en su kunai. El sonido del acero rechinando contra el acero recorrió todo el claro. Sin embargo, duró solo un segundo, ya que el kunai de Naruto, posicionado al revés, estaba en un ángulo de tal manera que cuando la lanza golpeó su arma multiusos, rebotó en la hoja y se deslizó hacia el suelo en su lado izquierdo. Normalmente, esa habría sido la oportunidad perfecta para que él atacara con un contraataque rápido, ya sea moviéndose hacia el espacio personal de Toyotama y cortándole la garganta con su kunai, o hundiendo su arma en sus costillas flotantes. Cuando se combate contra un oponente que usa algo como una lanza, un bastón o una alabarda, es imperativo que uno se enfrente a su enemigo lo más cerca posible. Debido a la longitud de su arma, no eran adecuados para luchar contra aquellos que eran lo suficientemente rápidos como para moverse hacia su espacio personal. Sin embargo, Naruto no tuvo el lujo de seguir adelante con su ataque ya que Ichiya ya había cerrado la distancia entre ellos nuevamente y lo estaba atacando por detrás. Naruto se dio la vuelta y se agachó para esquivar una patada de talón inversa que iba dirigida a sus costillas flotantes. Algo bueno, si el aire desplazado era una indicación, entonces la potencia detrás de esa patada habría causado un daño grave. La esquiva no solo fue buena para su salud física, sino que también fue una maniobra estratégica muy buena. Debido a lo cerca que había estado de Toyotama, cuando Naruto esquivó la patada, estuvo muy cerca de golpear al Sekirei que empuñaba la lanza.
Toyotama se vio obligada a retroceder para no ser golpeada por su propio compañero, y Naruto aprovechó la oportunidad que se le presentó para enfrentarse a Ichiya en un combate 1 a 1. Lo primero que notó acerca del taijutsu de esta mujer fue que se basaba principalmente en patadas, rara vez usaba sus manos y cuando lo hacía era solo para actuar como contrapeso. Si Naruto atacaba con un jab directo a la cara, entonces Ichiya levantaba una pierna y lo bloqueaba con su pantorrilla. Cuando le permitía patear su puño y en lugar de dejarlo ir lejos, lo llevaba hacia atrás y debajo de la pierna para golpear su cuello con el filo de un cuchillo, la misma pierna con la que había bloqueado su primer ataque bajaba y desviaba este de su curso. Luego ella respondía a sus propios ataques con contraataques propios, confiando en sus largas piernas para realizar una serie de combinaciones devastadoras. La usuaria de taijutsu era tan buena con sus piernas y tenía un equilibrio tan soberbio que podía desatar al menos 10 combinaciones de patadas antes de tener que volver a poner el pie en el suelo. Naruto se encontró casi al mismo nivel que esta mujer en lo que se refiere a taijutsu. Probablemente podría hacerlo un poco mejor que ella, pero no estaba permitiendo que su chakra fluyera a través de su cuerpo sin restricciones como lo había hecho durante su batalla con Yomi. La última vez que había desatado su chakra, su cuerpo había sufrido una serie de desgarros en músculos y ligamentos, y aunque se habían curado en unos pocos segundos después de la batalla, no cambió el hecho de que una vez que se dio cuenta del daño, o después del daño por así decirlo, sus heridas autoinfligidas le habían causado bastante dolor. No podía permitirse el lujo de dejar que eso sucediera ahora mismo, por lo que se limitó a regular cuidadosamente la cantidad de chakra que su cuerpo usaba para mejorarse a sí mismo, poniéndose así más o menos a la par con el Sekirei que pateaba. Detrás de él, Toyotama había recuperado el equilibrio y se abalanzó hacia la rubia, que ahora estaba de espaldas mientras se enfrentaba a Ichiya en taijutsu. Sintiendo el ataque detrás de él, Naruto esperó hasta que Ichiya entró con otra patada, una patada frontal, y justo cuando ella extendió su pierna para pisotear un agujero de barro en su estómago, saltó sobre la pierna y la usó como trampolín para impulsarse en una voltereta. Debido a que su pierna estaba completamente extendida y Naruto había usado su peso para empujarla hacia abajo, Ichiya se tambaleó un poco hacia adelante. Habiendo ya girado hasta que su cabeza apuntó hacia el suelo, Naruto extendió la mano y agarró a la usuaria de taijutsu por el hombro. Giró su cuerpo, plantando ambos pies en su espalda, las rodillas dobladas hacia su pecho, y luego pateó con fuerza. Ichiya fue enviada hacia adelante, y fue solo gracias a los rápidos reflejos de Toyotama que les permitió a ambos evitar chocar en un montón indigno en el suelo. Ichiya se giró para mirarlo mientras Toyotama giraba su bastón sobre su cabeza antes de adoptar una postura preparada. Todo el compromiso solo duró 2 minutos. A pesar de sí mismo, Naruto sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Su teoría de que su cuerpo simplemente ya no estaba acostumbrado a las posturas de su taijutsu era correcta, al parecer. Al igual que aprender a andar en bicicleta, gracias al hecho de que ya estaba familiarizado con las posturas en sí, no le había llevado mucho tiempo que su cuerpo se acostumbrara a ellas. Solo había pasado una semana desde que había comenzado a practicar el combate cuerpo a cuerpo nuevamente, pero a pesar de eso, el cuerpo del rubio ya se estaba adaptando a las posturas familiares con relativa facilidad. Todavía no era perfecto, Naruto podía notarlo por la forma en que sus músculos ya comenzaban a doler, pero era una diferencia notable con respecto a antes. Parece que tenemos talento aquí, dijo Toyotama, con una sonrisa burlona en su rostro. Era difícil decirlo con la sed de sangre que irradiaba de ella, pero Naruto creyó ver también una pizca de respeto. Nunca esperé encontrar a una Shikabi capaz de luchar contra un Sekirei en igualdad de condiciones. Naruto no se movió de su posición de preparación, pero se encogió de hombros. Creo que descubrirás que tengo un poco más que algo de talento si te quedas por aquí el tiempo suficiente. Creo que me gustas, se rió Ichiya, y la sed de sangre que la rodeaba pareció aumentar. Estos dos Sekirei, al parecer, realmente eran verdaderos guerreros. Todavía no había conocido a un Sekirei que disfrutara de la batalla como obviamente lo hacían ellos. Soy el número 18, Ichiya. Y yo soy el número 16, Toyotama, dijo la portadora de la lanza con su propia sonrisa. Uzumaki Naruto, les dijo el rubio, sonriendo un poco como si estuviera hablando con un par de amigos. No tengo número, desafortunadamente, solo soy un simple Ashikabi. Los dos Sekirei sonrieron ante sus palabras antes de atacar, y Naruto pronto se encontró completamente a la defensiva. Oye, no quiero interrumpir ni nada, pero ¿quieres que mis chicas y yo te ayudemos ahora?
La voz de Seo llegó a través de la línea del dispositivo de comunicación en su oído. Si no estuviera en combate, Naruto habría sonreído al escuchar el sonido aturdido en la voz del hombre. Había sido un riesgo calculado dejar que Seo lo viera en acción. Naruto había determinado que el peso de mantener en secreto sus habilidades cuerpo a cuerpo había sido superado por el beneficio potencial de mostrarlas. El primer beneficio que obtuvo fue verse a sí mismo en acción. Había estado practicando por su cuenta durante un tiempo, pero aún no había tenido la oportunidad de usarlos en un verdadero combate. En este momento, Naruto estaba viendo los resultados de volver a entrenar su cuerpo para luchar, y aunque no era tan bueno como le hubiera gustado, al menos era pasable considerando que solo había reiniciado hace una semana. El segundo beneficio era la reputación. En ese momento, Naruto era un desconocido para todos, excepto para unos pocos que lo conocían como el Hacedor de Milagros, sin embargo, ese anonimato solo podía permanecer por un tiempo. Según él, el nombre provenía del Sekirei sin alas que había escuchado que algún científico le había dado alas a Akitsu. A estas alturas, al menos el 20% de esos Sekirei debían tener alas, lo que significaba que muy bien podrían haberle contado a sus Ashikabi sobre él. Para Naruto, esto significaba que necesitaba una nueva reputación, una que en lugar de inspirar a los Sekirei a encontrar el amor, trajera miedo a los corazones de los Sekirei y los Ashikabi por igual, o les hiciera saber que no debían meterse con él. Alguien como Seo sería genial para difundir la noticia de sus hazañas en áreas a las que no se extendía la influencia de los Ashikabi del Este. TSH, Naruto movió la cabeza hacia un lado mientras dejaba que la punta de la lanza atravesara el lugar donde había estado su cabeza. Sin embargo, no salió ileso, ya que la sangre comenzó a brotar de su mejilla debido al corte que se había hecho. No era muy profundo, así que eso era bueno, pero no le gustaba el hecho de que Toyotama hubiera logrado asestarle un golpe. Necesitaría más práctica cuando llegara a casa. Tenía que admitir que los dos con los que luchaba eran buenos, muy buenos. Si bien Ichiya no era Rogue Lee, sus habilidades en Taijutsu eran excelentes, especialmente en comparación con lo que había visto del combate Sekirei hasta ahora. Del mismo modo, Toyotama estaba muy por encima de Yomi con su arma. Era evidente por la fluidez de sus movimientos y los precisos golpes, estocadas y cortes que hacía que el número 16 probablemente pasara horas entrenando en su uso. Si Naruto no estuviera discapacitado por limitarse al taijutsu, estaba seguro de que podría vencerlos, pero sin la capacidad de agregar ninjutsu a la ecuación, los dos que tenía delante le estaban dando una carrera por su dinero. También estaba claro que, a diferencia de lo que parecía ser el modus operandi de la mayoría de los Sekirei, estos dos eran expertos en luchar en equipo. Siempre que uno atacaba, el otro estaba listo para defenderse, y siempre que Naruto tomaba la delantera, el que no estaba siendo atacado estaba allí para hacerlo retroceder. Constantemente, el rubio se veía obligado a retroceder ante uno de los dos por el otro, estaba empezando a llegar al punto en que Naruto solo había logrado asestarles unos pocos golpes intrascendentes a ambos, como lo evidenciaban los ligeros hematomas en las costillas de Toyotama y la marca de corte de Sukuna y en el estómago de Ichiya. Manteniéndose ligero sobre sus pies, Naruto se alejó del portador de la lanza, girando sobre las puntas de los pies cuando Ichiya entró y lo atacó con una combinación de patadas bajas, altas, bajas y de barrido, todas las cuales fueron bloqueadas o esquivadas respectivamente saltando, agachándose y luego retrocediendo para evitar las dos últimas. En lugar de apresurarse a volver a enfrentarse al especialista en cuerpo a cuerpo, Naruto se desvió hacia la izquierda justo antes de que la lanza de Toyotama atravesara el aire donde había estado parado. Antes de que pudiera retraerse, el rubio agarró el extremo del palo de la lanza con su mano izquierda, luego tiró de ella con un tirón mejorado con chakra. El doble golpe rápido que siguió le hizo saber que Toyotama había perdido el equilibrio y se tambaleaba hacia él. Habría extendido la pierna para patearla en el torso, pero se vio obligado a esquivar cuando Ichiya entró y atacó con una patada circular, lo que lo obligó a interrumpir su plan y esquivarla. Todavía no, murmuró Naruto lo suficientemente alto para que Seo lo captara. No he dado la señal. Se vio obligado a dejar de hablar cuando una pierna musculosa se dirigió hacia su rostro con la intención de aplastarle la nariz. Naruto se agachó ante el ataque y luego agarró el tobillo de Ichiya entre sus manos. Con un fuerte grito, el rubio levantó a la mujer del suelo y la arrojó al aire. Sin esperar a ver qué le pasaba a Ichiya, giró sobre sí mismo, agachándose y rodando bajo la estocada de una lanza que le habría atravesado la espalda. Con un movimiento de cabeza, el shinobi eterno estaba de pie, y esta vez el golpe que le dio a Toyotama no fue bloqueado.
Naruto observó con satisfacción cómo la mujer se atragantaba y se tambaleaba hacia atrás, llevándose una mano a la garganta mientras tosía por el brutal golpe de cuchillo que le había dado en la garganta. No queriendo permitir que el portador de la lanza tuviera la oportunidad de recuperarse, se apresuró a avanzar en un intento de entrar en su espacio personal y brutalizarla con sus puños. Y lo habría hecho también si no fuera porque Ichiya casi lo deja ciego. Solo sus instintos le permitieron esquivar la poderosa patada en forma de media luna que lo habría enviado girando al suelo. Bajó su cuerpo lo suficiente para dejar que la patada pasara por encima de su cabeza, su mano izquierda se disparó y golpeó la pantorrilla con sus nudillos para aumentar la distancia entre el pie y su cabeza. Arremetió con su propia patada hacia el esternón de Ichiya, pero el ataque no solo fue bloqueado, sino capturado cuando su oponente enganchó su pierna alrededor de la suya y luego agarró su pie con sus manos. Ahora Toyotama. Gritó Ichiya, y Naruto se dio cuenta de su plan cuando escuchó los rápidos golpes de pies corriendo acercándose a él. Emitiendo otro ruido de TSH de su boca, Naruto se impulsó del suelo con el pie que no estaba atrapado. Como Ichiya estaba ocupado manteniendo su pierna en su agarre, no pudo hacer nada cuando él le estrelló la rodilla en la cara, salvo soltarse. Pero Naruto no terminó con eso. Antes de que Ichiya pudiera tropezar hacia atrás, el rubio enganchó su pie detrás de su cabeza y, con sus dedos clavándose en la tierra debajo de ellos y utilizando el método de adherencia de chakra para mantenerlos en el suelo, Naruto tiró del luchador hacia él. Hubo un fuerte sonido de whoosh. Cuando todo el aire fue expulsado con fuerza de los pulmones de Ichiya mientras plantaba el talón de su pie derecho en su estómago. A esto le siguió otro tirón cuando Naruto la obligó a ponerse de pie por completo y luego, en una increíble demostración de destreza física, la arrojó sobre su cuerpo y hacia Toyotama con una sola pierna. Esta vez, la portadora de la lanza no pudo moverse a tiempo ya que estaba muy cerca, y solo pudo mover su lanza para no empalar a su camarada mientras los dos chocaban entre sí con un ruido sordo. ¿Y cuándo planeas dar la señal?, preguntó Seo con sarcasmo mientras los dos Sekirei que Naruto acababa de enviar a una colisión se levantaban. Naruto habría usado el tiempo que les tomó volver a ponerse de pie para atacarlos, pero decidió no hacerlo. Estaba empezando a cansarse, la pelea puede que solo haya durado 10 minutos, pero fueron 10 minutos de combate furioso sin parar como no había estado en mucho tiempo. Estos dos eran mucho mejores que cualquier otra persona con la que hubiera luchado desde que existían las naciones elementales. En lugar de atacar y posiblemente quedar atrapado entre los dos, Naruto se quedó donde estaba e intentó obtener algo de oxígeno muy necesario para sus pulmones. Mientras lo hacía, una mirada a su derecha le mostró que Iga ya no sonreía, y si Naruto fuera un hombre de apuestas, supondría que el rico heredero de la compañía no estaba contento de ver que sus dos mejores Sekirei no habían podido derrotar a un solo Ashikabi. Probablemente era incluso peor ya que el rubio solo tenía una herida en la mejilla, mientras que Toyotama e Ichiya sufrían múltiples cortes y moretones. Y yo te lo dije, empezó a replicar Naruto. Lo sabrás cuando. Ashikabi-sama, la voz de Matsu se interrumpió en la línea, lo que hizo que el rubio detuviera su respuesta a mitad de la oración. Acabo de recibir noticias de Usume, de que ha logrado adquirir su Ashikabi y se dirige al punto de encuentro con Akitsu, Omura y Musubi. Repito, acabo de recibir noticias de Usume, de que ha logrado adquirir su Ashikabi y se dirige al punto de encuentro con Akitsu, Omura y Musubi. La reacción de Naruto a las palabras del pelirrojo fue instantánea. Metiendo la mano en su bolsillo, el rubio agarró un puñado de bolitas de humo y las arrojó al suelo, envolviendo el área a su alrededor en una gran nube de humo negro. Creando un sello de carnero, extendió su chakra en una fina capa por todo su cuerpo, luego utilizó el Shunshin básico para aparecer en la rama de un árbol a varios metros de distancia. Justo a tiempo también. En el momento en que su cuerpo había sido envuelto en humo, Ichiya y Toyotama corrieron hacia él. Ambos irrumpieron en la nube de humo, luego salieron por el otro lado luciendo confundidos. Naruto no podía culparlos. ¿A dónde diablos se fue?, preguntó Ichiya, mirando a su alrededor mientras permanecía en posición de combate. Sé que estaba allí. Lo vi. No pudo haber desaparecido así como así. No bajes la guardia, advirtió Toyotama, mientras preparaba su bastón. Hay que tener cuidado con este hombre. Sin duda atacará cuando menos lo esperemos. Naruto sonrió ante esas palabras. Eran ciertas, después de todo. Sin embargo, no sería él quien realizaría el ataque. En caso de que te lo estés preguntando, comenzó a hablar por el auricular en un suave susurro. Esa fue la señal. Te pillé.
Muy bien chicas, vamos a por todas. Sucedió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, varios grandes rayos surgieron de la parte superior de la torre y golpearon el claro que Naruto acababa de desalojar, destrozando todo el paisaje a su alrededor. Lástima que los Sekirei no fueran humanos, ya que no habrían podido esquivar los rayos tan bien como lo hicieron, o en absoluto. Los dos Sekirei reaccionaron rápidamente, se acercaron a su Ashikabi y se cubrieron detrás de un árbol. Dado que su posición era relativa a la rama del árbol en la que se escondía, Naruto tenía una vista clara del trío mientras se escondían. «Maldita sea», maldijo Ichiya mientras miraba la herida en su hombro. Todavía humeaba y la carne parecía quemada, como si alguien hubiera dejado accidentalmente un filete en el horno durante demasiado tiempo. No esperaba que volviera a aparecer. Deberíamos haberlo hecho, murmuró Toyotama con el ceño fruncido. Un hombre como ese no habría venido aquí sin refuerzos. Che, la visión retrospectiva siempre es 20/20, ¿verdad? Dijo Ichiya, antes de volverse hacia su Ashikabi. Maestro, ¿qué deberíamos, Parpadeó varias veces cuando vio que Iga estaba prestando más atención a su teléfono que a los rayos que seguían cayendo al suelo en el claro en el que habían estado. Naruto miró el área, antes de sacudir la cabeza ante la cantidad de daño que Ikari y Biki habían hecho. Yomura quería que ayudaran a Usume. Vámonos, les dijo Iga mientras se ponía de pie. Nos vamos. Los labios de Naruto se torcieron cuando se dio cuenta de que el hombre debía haber recibido un mensaje sobre lo que había sucedido en el hospital. Pero, maestro, comenzó Toyotama, luciendo confundido. Aún no hemos atrapado a ese Ashikabi. Eso ya no es de nuestra incumbencia, les dijo Iga con una mirada fría. Los dos no se inmutaron, pero hubo un endurecimiento definitivo de sus músculos. No nos queda nada por hacer aquí, ya que está claro que el que vine a buscar se ha ido. Les administraré sus castigos por fallarme más tarde. Una vez más, ni siquiera hubo un pestañeo de los dos, y Naruto no pudo evitar fruncir el ceño ante lo frío que era el hombre. Claro, había tratado de ignorar a su Sekirei antes de decidir aceptar el vínculo y ver a dónde iba, pero castigar a su Sekirei por algo que en realidad no era su culpa y más bien un caso de mala inteligencia. Eso era simplemente estúpido. Naruto suspiró mientras observaba al trío irse. Esperaba haber causado en ellos la impresión que pretendía. Con suerte, las cosas comenzarían a resultar como él esperaba. Sin embargo, solo el tiempo lo diría. ¿Los conseguimos? Naruto puso los ojos en blanco ante el sonido de la voz de Seo antes de responder en un tono seco y sarcástico. ¿Qué piensas? Bueno, sí que causamos muchos daños en ese claro. Muchísimos daños. Naruto asintió. Sí, y con toda esa destrucción que desató tu Sekirei, ninguno de ustedes vio cuando los tres a los que intentaban atacar escaparon. Maldita sea, ¿entonces no les pegamos? No, no lo hiciste. Bueno, eso apesta. Naruto ni siquiera se dignó a responder. Seo le había quitado las palabras de la boca.